ejemplo práctico, pero yo creo que en la documentación que han dado todos ustedes y que iremos viendo a medida que expone ella, pues podrán hacerse una idea de las diferentes posibilidades que tienen de invertir en este mercado. Victoria, por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes, yo creo que se escucha bien. Sí. En primer lugar, pues agradecerles a todos que hayan venido, no ya solo por el mal tiempo y tal, sino porque la verdad es que en estos momentos hablar de mercado es como, Dios mío, a lo que me enfrento, ¿no? Con toda la que está cayendo y noticias por todos lados. Yo creo que los mercados están más de actualidad que nunca ahora mismo. Y bueno, nosotros somos unos convencidos, desde Cortalconsos pensamos que el acercar al público inversor de cada vez más conocimiento de los diferentes productos financieros y de las diferentes herramientas que están a su disposición para operar en el sentido que consideren, pues cuando crean que la tendencia del mercado, que un determinado activo resulta interesante, pues es lo mejor, ¿no? Al final, cuanta más información tengan ustedes, ya operen a través nuestro o a través de cualquier otro intermediario, bueno, pues eso es darle un beneficio al mercado y al final yo creo que salimos beneficiados todos, tanto los inversores como los intermediarios, ¿no? Cuanto más conozcan ustedes cómo funcionan los productos y más contentos estén a la hora de operar con un producto determinado y más controlen cómo funciona el producto, serán más capaces de controlar sus riesgos, de saber exactamente, bueno, pues orientar sus inversiones en función de lo que realmente esperan del mercado o de lo que realmente consideran pues un activo pues atractivo. Por ponerles un poquito no sé si todos ustedes o no conocen lo que es Cortalconsos, nos han visto alguna vez, bueno, pues supongo que habrá muchos que hayan venido a través de bolsa.com, por lo cual una pequeña introducción. Cortalconsos nace del fruto de la fusión de Cortal y de Consos en el 2003 y desde entonces, bueno, pues venimos ofreciendo a los inversores productos de ahorro, de inversión, ofrecemos renta variable nacional, renta variable internacional, derivados nacionales, derivados internacionales, productos de ahorro, depósitos, somos entidad bancaria, somos 100% BNP Paribas, somos el broker online de BNP Paribas aquí en España y bueno, pues tenemos presencia a nivel mundial, tanto el propio banco, que es ampliamente conocida, como a nivel de Cortalconsos, estamos en Francia, estamos en Alemania, que yo creo que bueno, todas estas cosas también a nivel de, bueno, pues de solvencia, de credibilidad, de la entidad, pues yo creo que nos dan mucho peso y en los momentos actuales pues es bueno conocerlo, ¿no? Al final con quién estoy invirtiendo, quién es mi intermediario, ¿no? Funcionamos con cuenta corriente, en ese sentido no es pues como típico, a lo mejor un broker que no es banco, que tienes que hacer una transferencia a un sitio, a una cuenta bancaria y luego te la pasan a una cuenta de valores, no, aquí cada cliente tiene su cuenta de valores, lo cual, bueno, pues, y su cuenta corriente. Y en este caso, como ya veremos más adelante, bueno, pues además contamos con una cuenta en dólares para facilitar, para minimizar lo que son los costes de la operativa, o eso es lo que nosotros consideramos para nuestros inversores, ¿no? El mercado de CME. A mí es un mercado que me gusta mucho, es un mercado que a los que nos gustan los derivados yo creo que es el mercado por excelencia en ese sentido, porque realmente, bueno, pues tiene todo lo que podemos buscar en un producto derivado, con muchísima liquidez, muchísimo movimiento y bueno, pues una amplísima gama de productos. Como cualquier mercado de derivados, es un mercado que hay que conocer en detenimiento, puesto que al operar en productos derivados ya sabemos que estamos asumiendo pues una serie de riesgos inherentes a lo que son este tipo de activos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un nivel de apalancamiento muy elevado y tienen que tener una vigilancia constante por parte del inversor. No nos podemos acercar a los futuros sin conocer exactamente cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo funciona un futuro? Supongo que en general los que han venido hoy más o menos saben la práctica de los futuros o el funcionamiento, pero solo unas breves pinceladas para que, no, por si acaso hay alguno que tiene menos conocimiento, pues dejar claros algunos conceptos, ¿no? Los futuros al final son activos financieros, cuya evolución va a depender de la evolución de un activo subyacente, es decir, se van a comportar en función de cómo lo haga otro activo. ¿Qué tipo de activo? Tenemos muchísimos tipos de activos. Quizás los más conocidos a nivel europeo sean los futuros sobre índices. Al final, el futuro se va a comportar en función de cómo se comporte el índice, que es el activo subyacente, el futuro del IBEX 35, en función de cómo se comporte el IBEX 35.
pero al abrir más las fronteras y al mirar un poco más a otros mercados de derivados, como va a ser el caso de hoy, vamos a ver pues que hay otros futuros pues sobre materias primas, sobre oro, sobre petróleo, sobre gas, sobre bono americano, sobre divisas, sobre el cambio de las divisas. Entonces, bueno, pues es tan importante el conocer el funcionamiento de los futuros como el conocer realmente pues el comportamiento o saber las expectativas del activo subyacente, que al final es realmente lo que cuando compramos un futuro, lo que estamos es comprando, estamos obligándonos a comprar a un precio determinado en una fecha de vencimiento, y cuando es venta en el sentido contrario. Si bien los futuros en general pues, se utilizan mucho más a nivel de trading que a nivel de cobertura, no así en el caso de las commodities, que en Estados Unidos son por ejemplo muy utilizadas para cubrir pues cosechas, para cubrir determinadas producciones. Bueno, pues sí que los usan realmente para garantizarse un precio a futuro. ¿Y qué es lo que va a descontar ese precio en este momento cuando yo estoy comprando un futuro? Pues estás comprando a un precio teniendo en cuenta lo que serían esos intereses de financiación, porque al final lo que estamos haciendo es posponer un pago, ¿no? En lugar de pagarlo ahora, si lo vamos a comprar, lo vamos a pagar a futuro, y al traérnoslo, al descontarlo hacia el momento actual, bueno, pues esos intereses van a ser tenidos en cuenta. ¿Qué más se tiene en cuenta? Pues otros conceptos, por ejemplo, en los que son los futuros sobre índices, como los dividendos. Los dividendos los tendríamos que restar, ¿no? Porque al traérnoslo, bueno, igual que sumaríamos lo que serían los intereses, restaríamos lo que serían los dividendos de las acciones que componen ese índice, ¿no? Esto para hacernos un poquito a la idea de cómo es el funcionamiento de los futuros. Cualquier pregunta que tengan al final, no he querido dar mucho detalle en ese sentido porque entiendo que sí que es un curso como una charla un poco más avanzada y que más o menos, no sé, por así un poco a mano alzada, han operado en futuros o conocen en futuros, o alguien que no haya... Yo he operado en futuros. Se supone que es una cesta de acciones de un índice completo con la misma ponderación. Exactamente. ¿Y un mini qué sería exactamente? Depende del efecto multiplicador que tenga, ¿no? Pues puede ser un décimo, puede ser, depende de cada tipo de futuro. Por eso ahora veremos cada uno de los contratos bien especificado exactamente unos conceptos que son en la documentación que les hemos dado. Viene para cada tipo de contrato exactamente cuál es el multiplicador y un ejemplo real de qué pasaría si compramos o si vendemos uno de esos futuros, ¿vale? Y en función del tamaño del contrato vamos a tener que depositar unas garantías. ¿Componentes claves del futuro en este sentido? Bueno, pues tenemos que tener claro que son productos apalancados, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque lo que vamos a depositar realmente son unas garantías, no vamos a poner todo el importe de lo que sería realmente el contrato para operar. Son productos además que nos van a pasar factura diariamente, liquidan diariamente, es decir, cada día en función del precio que tú hayas comprado y el precio que cierre el contrato, te van a abonar o a restar la diferencia, ¿no? Dependiendo de si hemos acertado en la tendencia. Si hemos comprado y ha subido, pues en ese sentido nos abonarán la diferencia entre el precio del cierre de la sesión y el precio al que hemos comprado, y si es al revés, pues lo que harán serán restarnos, ¿vale? Lo que tendremos es que aportar más, sí. También de explicar el último día de liquidación se coge el precio a las 5:30, ¿no? Y se hace una media o algo así. Depende en ese sentido, y ahora veremos, porque hay incluso futuros que liquidan en lugar de por diferencias, por entregas, ¿vale? Entonces, tenemos que nos pasan factura diariamente, que liquidan diariamente pérdidas y ganancias, que vamos a tener que aportar unas garantías, que cada futuro tiene un efecto multiplicador, que estamos realmente invirtiendo por más cantidad de la que estamos depositando, y luego aparte el tipo de liquidación o vencimiento. Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, a diferencia, por ejemplo, de otros productos, pues como puedan ser los CFDs, que no tienen vencimiento. Pues un contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa vencimiento? Sí. ¿Se puede rolar? Sí. Vale. Sí, yo creo que si podemos dejar que termine la conferencia y luego podemos hacer las preguntas. Disculpa. Nada más, sobre todo porque a lo mejor hay gente que no está entendiendo completamente la respuesta, y probablemente después de la conferencia
lo pueden Los conceptos que Fenomenal. ha explicado Victoria, pues podemos entenderlo mejor. De todas maneras, muchas gracias por tu participación. Gracias. Entonces, bueno, llegada una fecha de vencimiento, pues nosotros tenemos, hay contratos de futuros que a lo mejor, y ahora lo vamos a ir viendo, pues son mensuales. Tenemos otros que son trimestrales. Pues llegada una determinada fecha, ese contrato va a vencer. ¿Y qué pasa a vencimiento? Pues a vencimiento en general se liquida, es decir, el contrato muere, por así decirlo, y nos abonarán las diferencias, ¿vale? Es lo que llamamos liquidación por diferencias. Pero existen determinados contratos de futuros que liquidan por entregas, ¿vale? Es decir, que si nosotros compramos el futuro del euro-dólar y esperásemos a vencimiento, nos darían euros. En este caso, pues muy bien, porque son euros y no es muy problemático, pero existen casos de commodities que lo que te dan pues es el trigo, o te dan las pepas de cerdo, o te dan... porque realmente son contratos que se usan para cubrir cosechas, para cubrir producciones, y en ese sentido liquidan por entrega. Yo creo que aquí en España no hay nadie que acepte la liquidación por entregas, ninguno de los intermediarios, nosotros tampoco la aceptamos. Y lo que hacemos entonces, bueno, pues en general, y ahora iremos viendo, pues determinados contratos de derivados americanos, sobre todo, que estas entregas, por así decirlo, son como más gravosas, porque a lo mejor, bueno, pueden ser este tipo de commodities, o pueden darte un bono americano, y los desembolsos y las formas de gestionarlos son muy difíciles. Bueno, pues hay una fecha para muchos de ellos, que es el First Notice Day, que es el día a partir del cual ya te pueden liquidar por entregas. O sea, puede ser que ya no puedas liquidar por diferencias y te pueden liquidar por entregas, ¿vale? Es decir, que si tú has comprado, si lo que has hecho es, pues, decir que vas a comprar a un determinado precio, pues te van a dar ese activo a ese determinado precio en lugar de abonarte las diferencias. Por eso es muy importante en los futuros americanos, en los futuros de CME Globex, bueno, pues estar muy al detalle de cada uno de los contratos, puesto que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Por eso nosotros hemos elaborado ese documento que les hemos entregado, para que sepan exactamente cómo funciona cada uno de ellos, ¿vale? Respecto al mercado CME, el CME realmente son las siglas de lo que era Chicago Mercantile Exchange, que era como el mercado más grande, más fuerte de Chicago, del mercado de derivados. Pues a él se unieron lo que es CBOT, lo que es COMEX y lo que es NYMEX, ¿vale? Eran como los 4 mercados principales, se unieron todos ellos y ahora es el grupo CME, el grupo CME, que pues cotiza y se negocia de muchas formas. La forma más común y por la que, digamos, tiene más volumen y hay más negociación es a través de CME Globex, ¿vale? La plataforma electrónica. ¿Qué es lo que hace? Pues cruzar todas las órdenes a nivel mundial, ¿vale?, que entran en el mercado, y bueno, pues eso es lo que le da también toda la liquidez y todo el volumen que tiene el propio mercado. Como existen diferentes horas de cortes para poder hacer precios de cierre de liquidación diarias, y como existen diferentes franjas horarias de negociación dentro de los distintos países, pues cada uno de los intermediarios y de las regiones, pues en ese sentido pues acotamos nuestro horario de negociación, puesto que tenemos que liquidar, tenemos que consolidar. Bueno, nosotros desde Cortal Consors ofrecemos negociación hasta las 10:15 de la noche, y bueno, pues luego volvemos otra vez a comentar a mediodía. Entonces por la mañana, digamos, ya ya se han producido todos estos ajustes necesarios, bueno, para volver a operar. ¿Cuándo hay más volumen en el mercado CME Globex? Pues cuando justo en preapertura y apertura de mercado americano, ¿no? Porque como veremos, principalmente trata de productos pues americanos, y entonces bueno, pues tienen muchísimo volumen en esa franja horaria. Clarísimos referentes del mercado, no solo ya para si queremos operar en derivados americanos, sino operando en cualquier otro tipo de activo. Bueno, pues el futuro del SP500 es un futuro súper seguido, porque es pieza clave, yo creo, para todos los analistas técnicos, para todos los que se siguen el mercado. Al final, bueno, pues es un generador de tendencia muy importante, y al seguir el comportamiento del mini SP500, bueno, pues yo creo que les termine gustando o no el producto, yo creo que es muy atractivo, ¿no?, a la hora de invertir en mercado.
Luego, bueno, entrando un poquito más en detalle, como hemos comentado, hemos tenido un problema a nivel de conexión, no vamos a poder ofrecerlo a través de internet, pero sí que tienen los papeles, ¿vale? Ahí verán dentro de nuestra oferta que tenemos pues el mini Nasdaq, el mini SP, el Nikkei. Esos en principio, bueno, pues funcionan de forma bastante parecida a cómo funciona el futuro del IBEX 35. ¿Por qué? Porque al final su activo subyacente es un índice, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué van a hacer? Pues cada uno de ellos va a replicar o va a funcionar en función de cómo se mueva el activo subyacente. En el caso del mini Nasdaq, por ejemplo, bueno, pues se movería en función de lo que haga el índice Nasdaq 100, ¿vale? Que es su activo subyacente. Dentro de lo que es CME Globex, verán que muchas veces diferenciamos pues si es CME, si es CBOT o si es NIMEX, puesto que cada uno de los propios submercados, pese a que se unieron, sigue teniendo sus particularidades. Este pertenecía a lo que es el antiguo CME, a la cual entra dentro del CME. El efecto multiplicador que tiene es de $20 y bueno, la forma de cotizar, pues también cotiza en puntos enteros con 2 decimales y la fluctuación mínima es de 0,25 puntos, lo que equivaldría a $5. Fecha de vencimiento. Muy importante en este sentido mirar en todos los contratos tanto lo que sería esta fecha de vencimiento como el último día de negociación, puesto que, como hemos dicho, ahora veremos que el último día de negociación en los contratos que liquidan por entrega no tiene nada que ver con lo que es la fecha de vencimiento. En este caso, el último día de negociación, como hemos dicho, estos son los futuros que, digamos, tienen menos miga en comparación con cómo funciona el futuro del IBEX 35, que a lo mejor pueden estar más situados, que es el día de vencimiento. La liquidación es liquidación en efectivo, por diferencias, como cualquiera de los futuros pues de Eurex o de MEF. Y la liquidación a vencimiento, pues también por diferencias, ¿vale? Ejemplo, pues si compramos un futuro mini Nasdaq a 2100 y lo vendemos o finaliza la sesión a 2200, como ya hemos dicho que al final de sesión nos van a pasar factura, bueno, pues la liquidación sería esos 100 puntos de diferencia por 20, que sería el efecto multiplicador, tendríamos $2000 de beneficio, ¿vale? ¿Cuáles son las garantías? Nosotros no exigimos garantías, desde Corta Consus no exigimos garantías adicionales, exigimos las garantías que exige el propio mercado, ¿vale? No tenemos un plus en este nivel. ¿Y cuáles son las garantías? Varían en función de la volatilidad y del comportamiento que tenga el índice. Las garantías van a ser unas u otras, siempre van a estar publicadas en nuestra página web y siempre van a saber cuáles son las garantías en cada uno de los contratos. También dentro de la propia página web de CME tienen siempre publicadas cuáles son las garantías. Y el horario, pues nosotros tenemos un horario de lunes a viernes de 12 de la mañana a 10:15 de la noche. Tenemos siempre operadores en este sentido, o sea que no hay mucho más problema. El mini SP, el Nikkei, los paso un poco de largo porque son parecidos, pero al final tienen otro activo subyacente. Bueno, respecto al euro-dólar, aquí tenemos contrato grande y contrato pequeño, que como hemos dicho antes, pues se diferencia principalmente en lo que es el multiplicador. Mientras que el mini euro-dólar, aquí lo que va a medir, el activo subyacente va a ser el cambio entre el dólar y el euro, es decir, el número de dólares que nos haría falta para tener un euro. En el caso del mini, bueno, pues cada 0,0001, ¿vale? Serían $6,25, y en el caso del contrato grande, pues sería justo el doble, 12,5. Bueno, pues las fluctuaciones en ese sentido, la forma de cotizar va también paralela, depende de si es el pequeño o el grande. Los meses de vencimiento, pues el ciclo trimestral, y la fecha de vencimiento los contratos vencen 2 días antes del tercer miércoles de cada mes, que normalmente corresponde con el tercer lunes del mes del vencimiento antes de las 4:16. Como verán, cuando me refería a que hay que fijarse mucho en lo que es la fecha de vencimiento, el último día de negociación, es que realmente, bueno, pues nosotros desde Corta Consus informamos y avisamos, nunca vamos a dejar en un contrato que liquida por entregas si llegase a vencimiento, pero en cualquier caso sí que pedimos a los inversores que al final es su
su responsabilidad estar encima de la posición y que tienen que conocer, por eso damos también este tipo de charlas y ofrecemos toda la documentación para que conozcan exactamente, bueno, pues cuáles son, digamos, los horas límites o los momentos límites a partir del cual pues se podría hacer por entregas, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, pues compramos un futuro de euro-dólar a 1,29, cierra a 1,28, lo que sería esa diferencia es el 0,01 a nuestro favor. Bueno, pues sería 100 al final, porque serían 100 puntos por 12,5, bueno, pues tendríamos un beneficio de 1.250 dólares. Liquidación a vencimiento por entrega, aunque nosotros nunca vamos a dejar que se llegue a entrega, ¿vale? Y en este caso nos entregan euros. Y las comisiones, bueno, pues depende, en general nosotros lo que hemos hecho es todos los contratos pequeños, por así decirlo, son 15 dólares, los contratos grandes son 17 dólares. El horario de negociación, pues el mismo. El petróleo, bueno, el petróleo es dentro de lo que he dicho antes, de los diferentes submercados. Este es de NYMEX, está el petróleo y el gas natural. El subyacente en este caso es pues el precio de 500 barriles de petróleo. Y bueno, pues la fecha de vencimiento, por decir las peculiaridades, ¿no? Luego la forma de cotización en puntos enteros, ahí tienen como todos los detalles para que vean esto, lo que hemos dicho antes de los diferentes tipos de vencimiento. Estos son vencimientos mensuales. Y bueno, pues yo creo que no tiene como muchas más particularidades así. Fecha de vencimiento finaliza al cierre del cuarto día laborable a efectos del mercado NYMEX precedente al día 25 y el mes anterior al mes del contrato. Pues hay que estar un poco ahí, ya es lo que digo, que cada uno, por eso lo ponemos tan clarito para que luego lo tengan todo claro. Y el gas natural en este sentido pues funciona bastante similar a cómo funciona. Si quieren igualmente luego si tienen alguna pregunta sobre alguno en concreto, pero como es como muy técnico todo esto, hemos preferido dárselo y que nos pregunten luego si tienen alguna duda, ¿vale? Porque si no les vamos a volver con todas las especificaciones de los contratos. El Dow Jones, al final, lo que replicaría el mini Dow Jones, replica el comportamiento del índice Dow Jones. Este pertenece dentro de los submercados que hemos dicho al mercado de CBOT. Y bueno, pues funciona los meses de vencimientos, es ciclo trimestral y funciona como cualquier otro futuro sobre índice. Y el bono americano. El bono americano es dentro del mercado de CBOT. El bono americano es tremendamente importante también. Yo creo que todos los analistas técnicos lo siguen, que todo el mercado lo sigue muchísimo, marca también un montón de tendencia. Y bueno, pues yo siempre en este sentido pues es un poquito más complicado porque además cotiza en 32avos. Entonces, bueno, en ese sentido pues yo recomiendo mucho antes vigilar este tipo de contrato antes de empezar a operar en él, hacerse familiarizarse con él, porque siempre al final en ese sentido pues puede ser un poco más complicado a la hora de gestionar los cambios, decir exactamente los precios límite o pues lo que es la operativa, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados. Bueno, la fluctuación mínima es de un 32avo del contrato por cada 100 puntos, lo que equivale a 31,25 dólares. Y aquí tenemos lo que hemos comentado antes, ¿no? El First Notice Day, que es el último día a partir del cual nos pueden, no quiere decir que nos vayan, pero que nos pueden liquidar por entrega. Como nosotros no admitimos liquidación por entrega, bueno, pues lo que hacemos es que el último día de negociación va a ser el segundo día laborable anterior al First Notice Day. ¿Por qué el segundo día laborable anterior? Porque no queremos quedarnos pillados y que al final no podamos cerrar la posición. Entonces nos tenemos que dar un margen en ese sentido de un día, ¿no? Y la liquidación, bueno, pues liquida por diferencias y bueno, pues las garantías en este caso son de las que marca el mercado y las comisiones de 17 dólares. Ahí tienen un ejemplo de cómo funciona. Al final lo que tenemos que hacer es pues restar o sumar los 32avos, que es la parte más importante que nos va a ir cambiando, y en función de eso pues nos va a dar el beneficio o pérdida que tengamos en cada una de las posiciones. El resto de los futuros del bono tenemos diferentes, tenemos el de 30 años, el de 10, el de 5 y el de 2, y bueno, pues funcionan de forma muy similar. Y luego tenemos lo que serían los contratos grandes.
los contratos grandes tanto del Nasdaq como del S&P. En este sentido yo creo que no muchos somos los que ofrecemos los contratos grandes. ¿Por qué? Porque realmente el contrato grande tiene un horario de negociación más estrecho y al final el contrato que tiene más liquidez en el mercado, aunque parezca mentira, no es el contrato grande del S&P o del Nasdaq, sino es el que sirve más de referencia, al final es el mini S&P o el mini Nasdaq, ¿vale? Pero bueno, en este sentido funciona como los otros futuros sobre índices que hemos dicho. Lo que pasa es que pues, el multiplicador y la forma de cotizar pues al final pues, son más grandes, ¿no? El último día de negociación, pues normalmente 10 días previos al tercer viernes del mes de vencimiento a las 10:15, es normalmente pues, el martes de la semana anterior, liquidan por diferencias y las comisiones en este caso, al ser un contrato grande, serían de $17. Como vemos aquí el horario, como hemos dicho antes, el horario de negociación solo en este caso y en el del contrato grande del Nasdaq 100 sería de 12 a 3:15, ¿vale? Porque hay que hacer coincidir nuestro horario con el suyo y son unos contratos que negocian mucho menos, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco a nivel de lo que es la descripción de los contratos. Como les he comentado, les hemos dejado la documentación, cualquier duda o nos la preguntan antes pues, cuando acabe la conferencia o tienen nuestras tarjetas, envían los emails que quieran. Nosotros tenemos un equipo de profesionales que están habituados a operar en este mercado y que les pueden solventar cualquier tipo de duda. Solo para, antes de dar paso a Tomás, comentarles que nosotros hemos lanzado este tipo de operativa en mercado americano en CME y Globex, un poquito también porque bueno, pues pensamos que al final yo creo que a todos vemos que para operar España se nos va quedando cada vez más corto y por qué no abrirse fuera, ¿no? Es algo que yo digo siempre mucho de bueno, pues a la hora de comprar cualquier tipo de producto, un coche, una bebida, tal, no nos fijamos tanto y en cambio parece como que el operar en un futuro de IBEX lo tenemos mucho más controlado que operar en un futuro, pues a lo mejor del DAX o en un mercado americano, ¿no? Cuando a lo mejor pues pensamos que la economía americana o que el eurodólar o que, bueno, pues en ese sentido pues abrir un poco el abanico de inversión en estos momentos en los que a lo mejor, bueno, pues veíamos pues que es verdad, pues que había pues bueno, pues muchas más cosas que pesaban en diferentes temas a nivel macro y bueno, pues que los inversores debían de poder elegir en ese sentido pues diferentes vehículos de inversión que les permitan acercarse pues a otro tipo de activos, como en este caso pueda ser pues el cambio del euro-dólar o un bono americano, ¿por qué no en renta fija? Bueno, pues en ese sentido hemos introducido este tipo de derivados. Y además la peculiaridad de que desde Cork Alfonso lo hemos hecho con una cuenta, ofreciendo cuenta en dólares. ¿Por qué? Y pues porque al final es mucho más sencillo para ustedes y mucho menos gravoso el pues trasladar, hacer una transferencia y tener el dinero que quieran con el que van a operar en el mercado de CME pues en dólares, que no tener que estar cambiando cada vez que entramos o salimos de un producto. ¿Por qué? Porque en el tipo de cambio, al hacer ese cambio nos van a cobrar un 0,30, un 0,20 o lo que sea en cada caso, y entonces vamos perdiendo un piquito cada vez que hacemos el cambio de compra o de venta. No es solo en ese sentido, bueno, pues lo que es la comisión, sino... Perdón. Perdón. Y bueno, pues nada, en ese sentido yo ya doy paso a Tomás y agradecerles a todos pues haber venido y seguimos para después. Muchas gracias, Victoria. Yo me he quedado con tres cosas que a lo mejor luego en el turno de preguntas lo podemos ver. El bono americano, un poco quizás parece como es el caramelo. La cuenta en dólares, que eso sí que yo creo que ha quedado claro, pero bueno, que habría que conectarlo. Y la siguiente conferencia que va a pronunciar Tomás García Purriños, yo creo que un gran amigo y alguien realmente con mucho prestigio en el mundo del análisis de inversión. Es quizá una de las pocas conferencias que podamos escuchar aquí esta vez,
justo ahora me acaban de decir que estaba la castellana cortada y que ha habido alguna gente que no ha podido venir de verdad, con lo cual yo creo que vamos a ser pues unos privilegiados, porque por lo visto había un corte importante que no estaba dejando pasar a nadie en ningún coche. Y en esta conferencia, que imagino que nos sabrá hacer muy amena o que tiene mucho tiempo por delante, vamos a conocer básicamente 4 técnicas de inversión. Yo creo que 4 técnicas con las que alguien que el mundo de los futuros a lo mejor le puede hacer muy extraño, podría empezar, eso siempre sí, como ha dicho Victoria, probando primero, porque yo creo que en todos los tipos de inversión lo que hay que hacer es primero simular una cartera virtual, ver cómo funciona y sin tener un riesgo, ver si puede perder o no antes de tomar posiciones. Pues te voy a explicar 4 cosas que yo, francamente, cuando me estuvo contando antes de la conferencia, pues 3 de ellas por lo menos no las había oído nunca. Y yo ya sin más les dejo la palabra a Tomás y además pues pido un aplauso para Victoria y para animar a Tomás a que nos diga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y agradezco de nuevo que hayáis podido venir. También agradezco a toda la gente que nos está viendo por streaming. La verdad es que efectivamente, después del día de trabajo, escuchar una conferencia de futuro sobre el CME quizá no sea lo que más nos apetezca, pero desde luego que dice mucho de nosotros y de las ganas que tenemos de aprender y de esa codicia de ser mejor. Hoy, a mí, de lo que me gustaría que os quedase un poco claro es básicamente que no voy a enseñar no os voy a enseñar a ganar dinero, voy a enseñar algunas técnicas que tienen probabilidad de funcionar, que yo he comprobado personalmente y ahí me han funcionado. Son algunas de ellas muy básicas, otras quizá un poco más complicadas, pero lo que me gustaría pediros es que las vierais, por supuesto, desde la duda, siempre, dudando totalmente de que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque eso es lo que os va a indicar o lo que os va a hacer que las probéis después vosotros y que las adaptéis a vosotros, que es lo más importante, porque al final lo más importante es tener una estrategia adecuada a nuestra forma de invertir, no algo que nos hayan contado. No, yo invierto como me ha contado este señor, entonces no van a invertir nunca ahí. Sin más, también indicar que, por supuesto, si nos piden la presentación, pues, no tendré ningún problema en enviarosla. De hecho, espero que así lo hagáis, porque en muchas partes simplemente las voy a pasar un poco deprisa, un poco por alto, porque son quizás más básicas y quiero ir un poco dando por hecho que sabemos los puntos básicos del análisis técnico, que sabemos más o menos los puntos básicos de la forma de invertir, y vamos a ir un poco más a lo que es más interesante y menos teoría. Quería empezar, yo creo que no puedo empezar a hablar sobre trading en los futuros americanos si no hablamos de los datos macro, porque los datos macro son absolutamente influyentes. Hay algunos operadores que se van del mercado cuando va a salir un dato importante, algunos operadores que solo operan los datos macro y otros operadores que algunas veces operan y otros no, pero a nadie dejan indiferentes, y desde luego son los momentos de mayor volatilidad y de mayor volumen en el mercado. Vamos a ver un poco un resumen de algunos datos, no vamos a entrar en detalle en ninguno, y vamos a ver sobre todo cómo operarlos. Eso yo creo que es lo que más nos interesa. Los principales datos, la presentación he puesto prácticamente los más seguidos, digamos, o los que más mueven el mercado. Yo me quedaría ahora mismo por resumir con los 3 primeros, PIB, el informe de empleo y las reuniones de la Reserva Federal. PIB, más que el dato que sale, las revisiones del mismo y sobre todo la desviación que tenga sobre lo esperado por los analistas. El informe de empleo es fundamental, hay operadores que solo operan el informe de empleo, y las reuniones del FMC, que son momentos también de bastante volatilidad. Estos son otros datos, como podéis ver en la presentación, insisto, algunos otros datos que también tienen bastante importancia. Antes de empezar a ver técnicas, 2 palabras sobre el análisis técnico. A algunos les encanta, otros son grandes detractores del mismo. Yo básicamente me diría lo último. Para la operativa intradiaria es que no hay otra cosa, no podemos operar por fundamentales intradiarios. Por lo tanto, creo que es esencial conocer esta herramienta. Y sobre todo, muy importante también acerca del análisis técnico, no estamos prediciendo el futuro.
Entonces es imposible, nadie puede predecirlo, y cualquiera que se lo esté diciendo está loco. Nadie puede predecir el futuro. Lo que sí podemos predecir son probabilidades, y lo que sí podemos medir son niveles de riesgo. Y con esto pues, tenemos ya bastante para operar con éxito. Una de las cosas que incluyo en esta parte de la presentación es que acertando, entre comillas acertando, menos del 50% de las veces, el análisis técnico podría ser útil. Por lo que quiero decir aquí es que si el análisis técnico nos da unos niveles de riesgo adecuados, que luego y unos niveles de beneficio potencial que van a compensar nuestra operativa a largo plazo, básicamente, si en 999 operaciones perdemos €1, pero en una operación ganamos 1000, pues bueno, nos sale una operativa rentable. Y esto es de lo que trata el análisis técnico. Por eso insisto, no estamos aquí para predecir el futuro, porque nadie puede hacer eso. Y vamos a entrar ya directamente en acción con algunas técnicas. Esta técnica que traigo para operar los datos macro es una técnica que se llama AB, de forma bastante poco original, por cierto. Y básicamente lo que vamos a tratar de hacer es buscar dos niveles, dos puntos, uno A y otro B, y tratar de operar ese rango. En esta hoja vemos las características principales. Vamos a ver después un ejemplo que nos lo va a aclarar perfectamente. Es mucho más complicado explicar las cosas, y todos sabemos que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Lo más importante de aquí es los dos puntos finales. En primer lugar, que el objetivo siempre es al 75 y al 100% de un rango, que luego os voy a explicar cómo se mide, y el stop loss siempre al 50 y al 75. Esto lo que significa es que en las operaciones, si acertamos al 50%, como si fuera el lanzamiento de la moneda, siempre vamos a perder menos del beneficio que podamos obtener. Entonces, de lo que se trata es de, a largo plazo, tener una rentabilidad positiva. Pero es una estrategia que funciona bastante bien. Luego, por otro lado, la amplitud del rango, deberíamos exigir que este rango sea como mínimo de 5 puntos. Esto es una estrategia de las que se llaman de hit and run, la llamaba así Jeff Cooper. Hit and run trading, tomado de una jugada de béisbol, es básicamente dar un golpe rápido y salir corriendo para ganar una o dos bases. No vamos a intentar dar una vuelta completa. Lo que vamos a hacer es conseguir 6, 7, 10 puntos y salirnos del mercado. De esto se trata este tipo de estrategias. Y operando en momentos de mucha volatilidad, en el fondo es muy complicado conseguir otro tipo de estrategia. Y luego el filtro de tiempo que comentaba. Que nuestra orden, si nuestra orden no se ejecuta en una hora, nos vamos del mercado. Y sobre todo, si hay datos a las 2:30 hora española y luego hay datos a las 4, ni se nos ocurra tener la orden puesta desde las 2:30 y luego que se mantenga a las 4, porque puede ocurrir que vaya en nuestra contra. Por lo tanto, son órdenes que van a buscar un objetivo concreto, que son unos datos más concretos. Aquí vemos el ejemplo. Aquí os explico un poco cómo vamos a calcular el rango. El gráfico es de 1 minuto, barras de 1 minuto. Yo siempre utilizo velas japonesas. Como vemos, básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo se va moviendo. Una vez sale el dato, por ejemplo, en este caso sería de las 2:30 a la hora de la publicación del mismo. Esto es un ejemplo real de un dato de empleo, y además reciente. Vamos esperando velas de un color. Por ejemplo, aquí vemos una vela negra, el dato ha salido malo, ha salido peor de lo esperado, el mercado va a caer. 1 minuto pasa la vela negra, otro minuto pasa otra vela negra. Esperamos la primera vela del color diferente para entrar a favor de la tendencia principal. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta gente que ha ganado dinero aquí son los listos, son los que tienen información. Nosotros vamos a pensar siempre que no somos los más listos, pero aún así podemos ganar dinero. Y vamos a intentar meternos en el segundo camino. Cuando los listos vendan, es cuando nosotros entramos para ir con el resto de la gente. Insisto, es una estrategia de ganar pocos puntos. Como vemos, el primer minuto, el segundo minuto negro, primer minuto blanco. El cierre de la primera vela de color diferente a la tendencia principal o a la tendencia a la que ha abierto será lo que define el cierre del rango. El principio del rango sería, el gráfico sería la técnica B, esta sería la barra A, que sería la apertura de la primera vela, y la barra B, el cierre de la primera vela de sentido contrario. Esta sería nuestra orden. Iríamos a buscar el 75 y el 100%, con un stop en el 50 y el 75% del movimiento. Creo que este queda claro, pero después hay otro ejemplo en cualquier caso. Como vemos, aquí entramos en la vela siguiente, entramos al minuto siguiente y rápidamente se hace el objetivo, la primera parte del objetivo y rápidamente la segunda parte del objetivo, nos vamos del mercado. Hemos ganado pues muy pocos puntos, pero nos hemos hecho con bastante fiabilidad
y sobre todo deprisa, que era lo que nos preocupaba. Ahora me diréis, imagino, claro, poner una orden en el cierre de la primera vela de 1 minuto y hacer la vuelta, eso lo puede hacer Superman, cuando es muy rápido. Así que os voy a dar una forma diferente de ver esta estrategia, que es, en vez de poner la orden en el cierre, la vamos a poner en el mínimo de la primera vela del sentido contrario. Y además con este filtro nos aseguramos que no haya un cambio brusco de tendencia y nos meta. Es decir, que la vela del siguiente minuto se haga y luego la tendencia cambie y vaya a nuestra favor. En este caso, como vemos, es mucho más claro y además operamos un rango más grande. Entonces tenemos que seguir, como arriesgamos más y esperamos más, y exigimos más puntos. Entramos en este cierre en el mínimo de la primera vela del color diferente y como vemos se cumple el 75% del objetivo y el 100%. Evidentemente no voy a traer ejemplos en los que no se haga. Si quiero explicar bien la estrategia, esto es una estrategia que, insisto, funciona bastante bien y ha funcionado bastante bien en las... Probablemente en los últimos 6 meses ha dado 3 señales de entrada y las otras 3 sencillamente la estrategia no ha entrado, algo de esta estrategia asegurado. Pero todavía en los últimos 6 meses ha dado poca pérdida. Esto no significa, insisto, que les estoy enseñando a ustedes el santo grial y espero que, como he dicho al principio de la conferencia, duden y piensen que lo que estoy diciendo ahora mismo no es cierto y lo tengan que comprobar. Vamos ahora a otra estrategia de guerrilla. Estrategia de guerrilla es lo mismo que estrategia de hit and run. Simplemente me hace mucha gracia el término estrategia de guerrilla porque me parece como ese concepto que tenemos todos en la mente del trader que va a por 6, 7 puntos. En esta estrategia lo que vamos a hacer es buscar el giro, el cambio de tendencia y nos vamos a meter en él. Vamos a ir a por, insisto, entre 6 y 10 puntos y muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer es esperar 30 minutos desde la apertura. Si el precio se encuentra cercano al máximo, entonces ponemos una orden de venta. Y si el precio está cercano al mínimo, entonces vamos a poner una orden de compra. Vamos a ver el ejemplo directamente. Lo que ocurre es, vamos a buscar puntos dependiendo de cómo sea la primera vela de 15 minutos. Si el rango es muy amplio, buscamos 10 puntos. Si el rango es muy pequeño, buscamos 6. Y el stop loss, el 75% de los puntos que busquemos. Insisto, cancelar la orden deprisa. No deberíamos mantener este tipo de órdenes en el mercado demasiado tiempo porque pueden estar. Aquí la vemos claramente. Primeros 15 minutos de mercado, vemos la estrategia blanca, la vela blanca. La siguiente vela son los 30 minutos, vemos que está cerrando cerca del máximo. Entonces lo que hacemos es poner una orden de venta y la ponemos en el mínimo de esta segunda vela. Pasan 15 minutos más, media hora en mercado y a los 45 minutos nuestra orden se ejecutaría y como vemos iríamos rápidamente, en media hora hacemos 10 puntos muy deprisa. Quien piense que aquí a lo mejor no ha habido liquidez para hacerla, como podemos ver rápidamente se vuelve a hacer después. Esta estrategia en este caso funciona especialmente bien, probablemente porque se haya dado, pues bueno, pues haya habido un dato peor de lo esperado o el mercado haya abierto positivo por algún motivo y luego por lo que sea se dio la ruina. Pero aún así es una estrategia que funciona bastante bien, sobre todo cuando vamos a buscar 6 puntos. Yo soy un gran defensor de las velas japonesas, lo comentaba al principio, es la herramienta que más utilizo y por eso me gustaría hacer un resumen en esta parte de la conferencia, un resumen de las principales velas japonesas, la mayoría las conocemos, las vamos a conocer todas, y sobre todo compartir con vosotros las que yo creo que mejor funcionan o desde luego las que a mí más me gustan o las que he comprobado que han tenido más éxito. Vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir cerrando poco a poco. El cuerpo real largo es una vela que es mucho más grande que el resto de velas, que tiene sombra, pero muy poca, y por lo menos vamos a exigirle, esto no es una ciencia exacta, pero más o menos vamos a exigir que sea unas 3 veces superior a las velas que hay alrededor. Hay muchas formas teóricas en las que se dice que funcionan estas velas. A mí, personalmente, por lo que yo he visto, no son muy operativas a la hora de poner y quitar órdenes, básicamente porque todo el cuerpo actúa como soporte. Entonces son muy importantes para saber dónde estamos del mercado, es decir, en qué momento estamos del mercado, saber que son zonas de contingencia donde el precio se va a mantener más o menos parado, pero bueno, que insisto, que como todo el cuerpo soporte y la vela es muy larga, normalmente lo que es operativamente pues no sirve de mucho. Las velas Marubozu sería como el segundo plazo de las velas de una vela larga, y es básicamente que no tiene sombra, es lo mismo, el concepto es el mismo. Esto de lo que se trata es de que los alcistas, o los bajistas en el caso que la vela sea negra, han dominado absolutamente
todo el tiempo del mercado. Todo el mercado ha sido dominado por uno de los lados del mercado. En este caso ocurre como con las velas largas, cuanto mayor sean, más fiabilidad tienen, y normalmente son figuras de cambio de tendencia. Aquí pongo en un gráfico dos ejemplos clarísimos de Barbour. Tendencia alcista, insisto, son figuras de cambio de tendencia, tenemos que exigir venir de alguna tendencia. Si venimos de una tendencia lateral, tendría mucho menos sentido. Venimos de una tendencia alcista, como podemos ver, aparece una vela Barbour negra y el precio se cae. En este caso ocurre lo contrario, aparece una blanca y el precio cambia de tendencia alcista. Son unas velas con bastante fiabilidad, no excesivamente frecuentes. Y ahora vamos a la que más me gusta a mí, que es el Bell Hold. Esta vela no es demasiado frecuente, por lo tanto es muy importante aprovecharlas. Desde mi experiencia, son velas con una fiabilidad bastante importante, pero hay que saber entenderlas y hay que saber verlas rápido. En primer lugar, la tendencia, tenemos que venir de una tendencia alcista. Si no venimos de tendencia alcista, esta vela no nos está diciendo absolutamente nada. Una vela Bell Hold negra será una vela con cuerpo negro y una pequeña sombra superior. Una vela Bell Hold blanca sería lo mismo, por ejemplo el Marubozu, pues tendría una pequeña sombra inferior. En este caso no sería porque como venimos de tendencia alcista y nos está dando cambio alcista. No nos estaría dando la misma información que nos da esta vela y venimos de tendencia alcista y nos da cambio bajista. El Bell Hold es una vela que psicológicamente es muy sencilla de entender. Básicamente el mercado ha abierto pensando una cosa que después se ha dado cuenta de que no era así. En este caso ha subido el mercado hasta un máximo y cuando llega al máximo ha decidido, vaya, pues nos hemos equivocado o ha ocurrido algo que ha hecho que las personas que participan en el mercado se den la vuelta. Por lo tanto tiene mucha fiabilidad bajista. Aquí lo vemos y aquí vemos, bueno, aquí por ejemplo vemos el claro ejemplo de una vela que no es Bell Hold, aunque nos pueda parecer que tiene un cambio. Venimos de tendencia bajista, es un Bell Hold y no tendencia bajista. Es esta la que sí que funcionaría. Aquí vemos el caso contrario, el Bell Hold alcista. La tendencia, como vemos, es bajista, una vela Bell Hold y el mercado sube. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo perfecto para ver que lo que estoy diciendo no siempre funciona. Si supiera algo que siempre funciona, estaría completamente forrado y dando esta conferencia desde el Caribe, y no es el caso. A veces estas cosas fallan, pero nos pueden dar una situación muy buena de nuestro mercado. Insisto, desde mi experiencia, el Bell Hold es una figura bastante fiable. Doji, imagino que todos los que conocemos las velas japonesas sabemos que es un doji. Básicamente es una figura en la que la apertura del cierre coincide. El doji puede tener varias formas. El doji era Dragonfly, Gravestone o una peonza, que es un cuerpo pequeñito. Importante del doji, lo que nos dice es básicamente que el mercado no sabe muy bien a dónde ir. Cuanto más largas sean las sombras, más indecisión hay en el mercado. Por lo tanto, es muy interesante tener en cuenta este tipo de figuras, sobre todo cuando hay una tendencia alcista muy pronunciada y empiezan a aparecer doji. Esto podría ser una señal de cambio. En el caso de una tendencia bajista muy fuerte, pues lo mismo. Aquí vemos las principales figuras, estas las conocemos todas, las hemos una vez. Martillo, hombre colgado, el martillo invertido, una estrella fugaz. Ahí me encantaría que os quedaran sobre todo claros los patrones Star. Los patrones Star son aquellos que abren con hueco o al alza o a la baja. Son figuras muy importantes de cambio y tampoco son figuras demasiado comunes. Normalmente tienen cierta fiabilidad. Y luego el harami, que son figuras que se forman dentro de la vela anterior, que me gustaba recordarlo porque ahora vamos a ver una estrategia basada en ese tipo de figuras. Ejemplos de doji, el Morning Star, como comentaba. Aquí vemos un doji, una figura con un cuerpo muy pequeñito, hueco bajista, tendencia bajista y nos da un cambio clarísimo de tendencia. Son muy interesantes este tipo de figuras y cuando las vemos tenemos que desconfiar de la tendencia principal. Aquí tenemos el caso contrario, el Evelyn Star, aunque aquí parece que no habla con hueco, si lo hace. Si os fijáis, esto simplemente es la sombra y es hasta donde llega el mínimo, pero abre con hueco. La apertura es con hueco, por lo tanto aquí tenemos el Evelyn Star y cómo afecta muy negativamente, cómo rapidísimamente acabamos con una vela tan potente como es esta otra. Formaciones de velas de varias jornadas. A mí siempre me hace mucha gracia porque efectivamente las velas adquieren más fiabilidad cuantos más patrones las forman. No es lo mismo que aparezca un doji y decir, vaya, creo que el mercado va a caer, a que nos aparezcan lo que llaman tres cuerpos negros. La verdad es que el que puso nombre a las figuras tiene un sentido de humor increíble. Si aparecen tres cuerpos negros, evidentemente tiene más fiabilidad. Pero el hecho es que si sumamos
3 cuervos negros o 3 soldados blancos, veremos que lo que nos están dando es una vela grande. O sea que al final es un patrón. Aquí, por ejemplo, una envolvente, mirad, lo que está haciendo es una sutilizar. O aquí una envolvente altista que termina siendo un martillo. Esto es interesante tener esta visión de mercado. Básicamente que la suma de figuras no nos están indicando, o sea, lo que nos vienen a decir es el resumen de las mismas. Es importante porque conviene saber las figuras más fáciles para poder entender bien las consecuencias de las figuras, de las formaciones de figuras más fáciles. Aquí tenemos un ejemplo de la envolvente bajista que decía antes. Es una figura que la vela siguiente, su extensión es superior a la de la vela anterior y es de signo contrario. Esto sería una señal bastante bajista. La vela blanca, tendencia alcista, envolvente bajista y perfil blanco. Aquí tenemos el resumen de formaciones y lo pongo básicamente para los que queráis la conferencia, pues os comuniquéis con nosotros y os lo enviamos. Bien, estas formaciones de velas voy a intentar dedicarles un poco más de atención porque tanto esta como la siguiente que voy a explicar, ahí me parecen probablemente de las formaciones más fiables. Insisto, de acuerdo a mi experiencia en el mercado, que puede no ser igual que la suya. A lo mejor ustedes han visto esta estrategia en otro momento y no les ha funcionado. A mí, desde luego, siempre me han venido muy bien. Hablo de above the stomach y no voy a hablar de la figura contraria, porque al contrario me he dado cuenta, o por lo menos en mi experiencia, no funciona tan bien. Es una figura muy fiable, muy poco común, es muy conveniente aprovechar cuando aparece y tiene máxima facilidad, máxima fiabilidad cuando en correcciones de tendencias. Como vemos, serían correcciones de una tendencia bajista. Aquí vemos que tenemos una tendencia bajista y above the stomach lo que significa es una figura y la siguiente, ¿vale? La siguiente es una vela blanca cuyo mínimo está por encima del 50% de la vela anterior y cierra por encima. Esta figura, insisto, tiene bastante fiabilidad y funciona bastante bien. Lo que es complicado es encontrar. Aquí vamos a ver dos ejemplos y los dos funcionan. El que he colocado fue este. Como vemos, venimos de tendencia bajista, viene una vela negra y la siguiente vela abre por encima del 50% de la vela anterior y cierra por encima de la vela anterior, por encima del máximo de la anterior. La tendencia cambia rápidamente. Y aquí lo vemos lo mismo. La vela, el mínimo está por encima del 50% de la vela anterior, el cierre por encima del cierre anterior y como vemos provoca un cambio en la tendencia principal. Los japoneses estaban absolutamente obsesionados con el cambio de tendencia, por eso la mayoría de formaciones de velas suelen ser de cambio. Ellos lo que les preocupaba no eran las continuaciones, sino los cambios. Es curioso porque luego muchas de sus formaciones resulta que hablan sobre el cambio de tendencia. Otro ejemplo del above the stomach, esto quiero dedicarle bastante atención a esto. Tendencia bajista, cierre por encima del mínimo por encima del 50% de la vela anterior negra, cierre por encima del máximo del anterior, cambia la tendencia. Las deliberaciones es otra de las figuras que a mí más me gustan. Las deliberaciones son figuras normalmente, en teoría, de acuerdo a la teoría, los libros hablan de que es es un cambio de tendencia. Mi experiencia me demuestra que no es así, que esta figura suele ser de continuación. Lo que hago, como yo no soy más listo que la gente que ha escrito libros sobre velas, desde luego, lo que hago siempre es esperar a la cuarta confirmación. Espero una cuarta vela y dependiendo de cómo sea la cuarta vela entro o salgo. Evidentemente es un indicador que no se puede utilizar por sí mismo porque bueno, al final esperas mucho y terminas entrando tarde. Pero bueno, es un indicador bastante fiable de continuación. Me viene muy bien sobre todo en tendencias a más largo plazo y además es más habitual que la figura anterior. Por eso pongo aquí, es una figura bastante común, pero bueno, hay que tener cuidado para operar. Esta figura es básicamente dos velas más o menos parecidas, las dos alcistas, en una tendencia alcista, y la tercera vela es más pequeñita que las dos anteriores, lo cual nos está indicando que los inversores están ya replanteando si permanecer o no permanecer en el lado alcista. Si esta vela ya es un doji, pues más nos estaría indicando que la gente se lo está pensando pues con más cuidado. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Como vemos, comienza una tendencia alcista con dos velas más o menos parecidas y la tercera vela es más pequeña que las dos anteriores. Bueno, pues como vemos, la cuarta vela blanca lo que nos está indicando es que la tendencia viene alta. Al final, como vemos, al principio le cuesta, hay una zona como de congestión y después, el
mercado continúa subiendo. Aquí vemos otro ejemplo, además este ejemplo es bastante bonito porque es con un bell hold, de hecho, bueno, no es lo que me gustaría ver. Dos velas muy parecidas, sí, por no decir prácticamente idénticas, que parecen confiadas. La tercera vela un doggy que nos está diciendo que el mercado se lo está pensando mucho, pero la cuarta es una vela blanca que nos indica que hay que entrar en el mercado. Pero ahora bien, insisto, mira la tercera vela, la que era un doji, no la cuarta. Se produce la formación de deliberación en una tendencia muy alcista, dos velas blancas prácticamente idénticas, la tercera más pequeña que las dos anteriores y la cuarta un doji. El mercado no tiene nada claro lo que está haciendo, el mercado es el que manda. Así que normalmente aquí lo que nos está indicando es efectivamente un cambio de tendencia, tal y como ocurre, aunque luego fuera, en este caso concreto, una corrección de la tendencia que no se pueda ver en este momento. Pero lo que ocurrió es que fue sencillamente una corrección. Aún así, no está hablando de esa corrección, cuando queremos operar los datos muy rápidamente, pues nos está dando muchísima información. Y aquí pasamos a las velas maestras, que es lo que comentaba antes del Harami. Es una de las figuras que a mí más me gusta y que yo entiendo que es más interesante operar. En primer lugar, una vela maestra será una que tenga un cuerpo y sombras grandes y envuelve 4 o más figuras siguientes. Normalmente yo aquí estoy hablando de velas de unos 15 minutos, se puede también utilizar en platos superiores, pero no recomiendo utilizarlo en platos inferiores. Y este patrón de velas funciona mejor en activos cuanto más volátiles mejor. Cuanto menos volátil es el activo, menos suele funcionar. Aquí básicamente lo que ocurre es que se forma una vela, da igual el color que sea, y las siguientes velas parece como que el mercado no sabe muy bien a dónde ir. Vamos para arriba, vamos para abajo, no sabe muy bien, pero cuando rompe el máximo o rompe el mínimo, es decir, cuando consigue salir de este momento, de esta tendencia lateral, normalmente en mercados como por ejemplo el eurodólar, o en mercados como por ejemplo el dólar australiano, o el yen, normalmente las salidas son muy fuertes, muy fuertes. Entonces, vamos a intentar aprovechar. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, algunas reglas. En primer lugar, tenemos que esperar la ruptura, alcista o bajista. Aquí recomiendo siempre utilizar un filtro. Más vale no entrar que entrar mal. Un filtro con el que más cómodo nos sintamos. Otro indicador que nos ayude a entrar. O un filtro de típico, un 3% por encima, un 3% por debajo. O un 1% por encima, un 1% por debajo. El filtro que sea, pero algo que nos haga entrar con mayor fiabilidad. Porque también es muy común que el mercado rompa este máximo y se vuelva para abajo y al final acabe rompiendo por abajo. Insisto. El stop al 50%, al 75% o al 100%, dependiendo de cómo nos guste. Como digo, funciona mejor en intradía, yo lo utilizo sobre todo con velas de 15 minutos y en activos volátiles. Aquí vemos un ejemplo en mercado, una vela maestra, engloba 1, 2, aquí vemos esta ruptura, insisto en el filtro, 3, 4, 5, 6, y aquí nos ha dado la entrada. ¿Por qué? Porque este filtro, evidentemente, por muy bueno que fuera, nos lo ha roto. Como podemos ver, prácticamente nos hace el objetivo de golpe. Insisto, la ruptura suele ser bastante violenta. Luego vuelve y parece que se lo va a pensar, no nos hace el stop y al final termina haciendo tanto el primer objetivo como el segundo objetivo si los tenemos al 50 y al 100%. Cuando hablo de primer objetivo y segundo objetivo, estoy hablando de operar, por ejemplo, con dos contratos. Entonces, el primer contrato lo vendemos cuando hacemos el 50% del objetivo, el segundo contrato lo vendemos cuando hacemos el 100%. Ahora, cuando veamos los stop loss, os voy a explicar una técnica para, en vez de venderlo cuando haga el 50 y cuando haga el 100, cómo poder dejar correr un poco más las ganancias. Pero por ahora, que quede claro que es algo un poco de eso. Sin embargo, cuando se hace el stop, vendemos toda la posición, los dos contratos. Otro ejemplo de velas maestras, aquí tenemos la vela maestra, se forma 1, 2, 3, 4 y la quinta rompe, y fijaros por la evidencia, porque se rompe, que directamente nos hace el primer objetivo y muy poco después viene a hacernos el segundo. Son, insisto, patrones con buenas probabilidades, pero que recomiendo, como he dicho al principio de la conferencia, que bueno, que os sintáis cómodos con ellos, que veáis si funcionan o no funcionan, porque, tal y como estoy diciendo, tal y como he dicho, con activos volátiles, aquí por ejemplo estamos viendo la libra euro, activos volátiles como el forex, etcétera, sí funcionan en determinados momentos de mercado, pero insisto, hay mercados en los que tengo muy comprobado que esta estrategia no solo no funciona, sino que da muchísimas señales falsas. Por eso insisto, es muy importante no parar de comprobar. Me gustaría explicar rápidamente, porque todo de lo que voy a hablar ahora en esta siguiente parte, ya he hablado todo lo que tenía que hablar de las japonesas. Voy a hablar un poco ahora sobre medias móviles, un poco sistemas tendenciales, voy a hablar un poco más teórico, con un poco menos de ejemplos, pero porque creo que también las medias móviles y las
señales basadas en medias móviles son conceptos que todos deberíamos tener bastante claros. Quería simplemente añadir o insertar dentro de este concepto de medias móviles otros dos, que serían, por ejemplo, los canales de Donchian o los pivot points. Vamos a hacer un poco de hincapié en ellos. Son tendencias utilizadísimas. Prácticamente todos los sistemas están basados en medias móviles, por no decir todos los sistemas tendenciales están basados en señales de medias móviles. Hay cientos de usos, de mayor plazo, de menor plazo, media ponderada, media exponencial. Yo recomiendo normalmente utilizar medias simples, no porque sean mucho mejores, sino sencillamente porque funcionan más o menos igual. Entonces, para más igual, la técnica más sencilla suele ser la mejor. Y luego, los periodos pues dependerá del número de veces que sepamos que queramos fallar. Cuanto más larga sea el periodo en el que escogemos la media, más fiabilidad tenemos de que estamos en la tendencia adecuada. Normalmente el concepto es tan sencillo como que si el precio está por encima de la media móvil, o si la media móvil de más corto plazo está por encima de la media móvil de mayor plazo, entonces la tendencia es alcista. Lo contrario es cierto. Lo que ocurre con las medias móviles es que cuando queremos hacer intradía, o utilizarlas para intradía, o utilizarlas para operar operaciones swing, operaciones de corto plazo, lo que ocurre con las medias móviles es que nos dan cientos de señales falsas. ¿Cómo hacemos para filtrar eso? Pues un filtro muy interesante podría ser el canal de Donchian. Cada vez que hablo de filtro estoy hablando de dejar de ganar una parte de nuestro dinero por tener mayor seguridad de entrar. Tenemos que entender que con todos los filtros nos van a hacer entrar siempre después en el mercado. Pero también nos van a evitar que muchas de esas entradas sean falsas. Tenemos que ver cuánto nos compensa lo que perdemos de dinero de mercado con el número de señales falsas que nos dan y lo que perderíamos con esas señales falsas. Porque a veces no compensa en un sistema. A veces tenemos un número de señales falsas muy pequeño y no nos importa pues tener ese. Bien, los canales de Donchian es el concepto más sencillo del mundo, el más sencillo. Sencillamente tenemos una banda superior y una banda inferior. La banda superior es el mayor máximo de los últimos n periodos. Es decir, la banda superior de un canal de Donchian de un cierre de hoy es el máximo desde hoy hasta los 5 días pasados. La banda inferior, el mínimo. El indicador, que evidentemente es tan sencillo que normalmente no funciona, comprar cuando el precio cruza la banda superior y vender cuando el precio cruza la banda inferior. El uso como filtro de un sistema tendencial, vamos a esperar a que la media, a que el precio cruce la media móvil y además cruce un canal de Donchian. Entonces tenemos ese filtro que nos indica que efectivamente estamos en una tendencia. Hay muchos más filtros, como podría ser por ejemplo la de X, muchas más formas. Este es probablemente el más sencillo. Aquí vemos lo que estaba comentando, por ejemplo, en este momento, de aquí, desde este punto, desde 1 de enero hasta abril, la media móvil fue terriblemente beneficiosa para nuestra cuenta. No nos dio ni una sola señal de salida y nos ha dado una entrada muy rápida. Como vemos, hemos podido hacer mucho dinero, pero nos ha sacado antes de tiempo. Nos ha sacado aquí, nosotros queríamos que nos hubiera sacado aquí. Aquí vemos un ejemplo de cuando no hay tendencia, las medias móviles directamente no sirven para absolutamente nada más que para hacer que nuestra cuenta pierda dinero. Por lo tanto, es muy interesante eso de aplicar un filtro. Aquí tenemos el canal de Donchian, sistema de canal de Donchian y medias móviles. Esto es muy sencillo, es un canal de Donchian, una media móvil de 14 días, canal de Donchian de 5 y esperamos que cruce la media móvil y además cruce un canal de Donchian, es decir, el precio supere el máximo de los 5 días anteriores. Y ahí entramos. Como podemos ver, se filtran muchísimas entradas falsas, sobre todo se filtran muchas salidas falsas y también podemos ver, en este gráfico especialmente, que no es la panacea y que también da alguna señal falsa, pero lo que queremos hacer es reducir ese número y optimizar ese sistema de medias móviles. Y aquí pasamos directamente a los pivot point. Bueno, los pivot point sencillamente es una herramienta con la que yo sin ellos no podría trabajar. Si a mí me dicen mañana pues que no voy a tener pivot points, pues directamente me pierdo en el mercado. No sé dónde está, no sé qué está haciendo, no sé si el mercado está en un precio alto o está en un precio bajo. Los pivot points, más que una referencia para operar, es un mapa del mercado para saber en qué momento estamos del mercado. Es desde luego una técnica tremendamente sencilla de calcular, probablemente usada por todos los traders del mundo, incluso los que no la utilizan, insisto, para operar, aunque haya gente que también la utiliza para operar, pero todo el mundo la usa, entonces eso le da todavía una mayor fiabilidad lógica.
El uso de los pivot points pueden ser como soportes, como resistencias, como filtros de tendencia. En mercados laterales podrían estar indicando los puntos de vuelta o puntos de cambio. Y normalmente se calculan sobre la sesión anterior, pero los podemos calcular sobre el periodo que nos dé la gana, completamente. Lo que pasa es que como todo el mundo los utiliza, calculándolos sobre el cierre anterior y sobre la semana anterior, pues es como más nos va a ayudar, insisto, a utilizar estos pivot points como mapa del mercado más que como herramienta operativa. ¿Cómo calculamos este mapa? Lo podemos encontrar en cualquier página de internet, en cualquier lugar vamos a encontrar calculadoras de pivot points. Es sencillísimo, insisto, es un sistema de medias más que fácil. No voy a entrar en esto, y en primer lugar porque lo podéis encontrar en cualquier lugar, y en segundo lugar porque lo podéis encontrar en esta presentación que os enviaré a todos los que os parezca interesante. Simplemente ver que se calcula máximo, el pivot point se calcula máximo, mínimo, cierre, y luego lo dividimos entre tres. Normalmente lo que cambia en las diferentes formas de calcular los pivot points es esta forma de calcular el pivot point. Los soportes se calculan más o menos igual en todos los casos. Aquí vemos, por ejemplo, si queremos calcular un tercer soporte, una tercera resistencia, nosotros todas las mañanas enviamos un informe de mercado de diferentes índices, de bastantes índices, en los cuales calculamos los pivot points modificados con un sistema propietario nuestro, pero bueno, muy parecido realmente al actual. De hecho, muchas veces coincide estas fórmulas que estamos viendo, y damos 3 puntos de soporte y 3 puntos de resistencia, así como el pivot point, y luego además un punto de entrada en mercado. Insisto, todas las mañanas lo podéis encontrar en nuestra página web. Si queremos darle más importancia, por ejemplo, al cierre del día anterior, porque pensamos que ha sido una sesión muy importante o muy de cambio, pues sumamos un cierre más, máximo, mínimo. Bueno, aquí me he equivocado, el verbo máximo, mínimo lo he puesto en inglés, pero bueno, máximo, mínimo, cierre, y lo dividimos entre 4 en vez de 3. Introduciéndole la apertura evidentemente de hoy, porque la apertura de ayer no es un poco igual. Máximo, mínimo, cierre de ayer, más la apertura de hoy. Por ejemplo, porque la apertura de hoy ha sido mucho hueco o nos esté dando un valor raro. Los pivot points de Tom DeMark, me encantaría tener más tiempo para poder explicároslo, porque Tom DeMark es un auténtico genio y es una de las personas que a mí más me gustan haciendo indicadores, es uno de esos genios que aparecen cada poco tiempo. Los calculo de una manera. Simplemente quería añadirlos a la presentación, pero no voy a entrar en detalle en ellos porque, insisto, nos llevaría quizá una presentación hablando solo de pivot points y no es el caso. Y lo que me gustaría hoy es que a todos os quedasen claras, pues, bueno, algunos conceptos. Yo creo que tampoco quiero apabullaros con muchísima información. Vamos a ver aquí ejemplos de pivot point donde vamos a ver clarísimo para lo que sirve. Insisto, nos están hablando del mercado. Aquí el pivot point, este es el punto central y esta es la primera resistencia, ¿vale? Como vemos, el precio se está moviendo desde la apertura cerca del punto central. Pues a veces funcionando como soporte, a veces como resistencia. ¿Debemos operar aquí? Yo no recomiendo operar aquí, solamente recomiendo que entendamos lo que nos está diciendo aquí el mercado. El mercado básicamente, por aquí nos está diciendo que no tiene muy claro dónde va a ir, pero aquí nos está diciendo que no tiene nada clara la parte bajista y que probablemente el día se vaya a alza. Y esto, confirmado con algunas señales de velas y algún indicador, nos puede dar una estrategia para todo el día. El precio, normalmente, probablemente podemos hablar de cuando abre cercano al punto central, normalmente está entre el primer soporte, la primera resistencia y el punto central, suele estar en torno al 80% del tiempo. Por lo tanto, ya sabemos que el precio normalmente se va a mover por aquí. Así que si queremos poner un stop loss, también nos está dando mucha información sobre el punto donde lo tenemos que poner. Nos está diciendo a lugares a donde es probable que el mercado vaya y lugares a donde es menos probable que vaya. Y luego, como vemos, aquí vemos lo que le cuesta superar la primera resistencia. Va una vez, va otra vez y después por fin la rompe. Aquí se me ha olvidado poner el volumen, pero si lo hubiéramos visto cómo había un claro aumento del volumen cuando llega a este punto, demostrando que es un punto probable de entrada. Aquí vemos otro ejemplo en el que ya hay más pivot points y vemos la parte inferior, la parte de los soportes. Este sería el punto central, vemos la apertura, en la apertura va rápidamente desde el punto central, aunque tampoco es que el rango sea muy alto. Y si nos fijamos, vuelve a ocurrir lo que pasaba antes. No sabe muy bien si superar o no superar la primera resistencia. ¿Qué nos está diciendo el mercado? Esto tiene muchas ganas de irse para abajo. De hecho, lo que ocurre aquí es que cuando llega al punto central, lo rompe rapidísimamente. Y se lo empieza a pensar
en el primer punto del soporte. Como vemos, lo hace 2 veces, y aquí después como resistencia, indicando claro un momento claro del mercado. Evidentemente, este día, una vez vemos que ha hecho esto, sabemos que el día lo más probable es que sea bajista, y si hay otros indicadores que nos están indicando lo mismo, es un momento de entrar en este tipo de tendencia. Como he dicho antes, el precio normalmente está entre el 80% de inversión en este punto o en este punto. Por lo tanto, aquí sabemos que no va a durar demasiado, y si el día es muy bajista, esto va a romper este punto rápidamente. Por lo tanto, una orden interesante es cuando está aquí, vender directamente a la baja si queremos utilizar esta estrategia. Y luego, como vemos, el segundo soporte está funcionando como resistencia prácticamente todo el resto de la sesión. Y bien, llegamos a la parte final de mi conferencia. Espero que todavía tengamos un poco de espacio en la cabeza para hablar un poco sobre el stop loss, porque yo creo que muchas veces los dos grandes errores de los traders, más que su capacidad teórica o su capacidad de análisis del mercado, es dónde entro y dónde salgo. Es aquí donde están los grandes problemas. La pregunta más clásica, ¿y dónde pongo el stop loss? Bueno, una pregunta todavía más clásica sería si lo pongo. Yo, desde luego, a una persona que opere en intradía o que haga swing trader, que haga swing trading, pues lógicamente lo que pongo al final de este slide es que si no hay stop loss, no hay trading, que hay es adrenalina, hay azar, hay suerte, estamos apostando, estamos jugando, pero no estamos invirtiendo. Nosotros lo que queremos hacer es invertir, porque lo que queremos hacer es que esto nos dé dinero. Para perder dinero, nosotros lo gastamos en cosas que nos den mucha más satisfacción, imagino. Entonces, ¿dónde podemos poner ese stop loss? ¿Qué niveles? Bueno, podemos hablar muchísimo sobre este tema. A mí, sencillamente, me gustaría dejar claros 2 puntos. En primer lugar, si no ponemos un stop loss, no podemos calcular la rentabilidad, riesgo que tiene la operación. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hablaba este martes en otro curso con el que di con algunas personas, las que me hablaban de que, ¿pero qué pasa? ¿Que tú cuando entras al mercado sabes cuándo vas a salir? Y yo le preguntaba, claro, tú no. Quiero decir, cuando ponemos la orden de entrar en el mercado, de verdad no sabemos en qué punto nos vamos a salir. Entonces, ¿cómo has medido el riesgo de la operación? No puedes, si no sabes tu beneficio potencial, si no sabes a dónde quieres ir, estás perdido completamente en el mercado. Entonces, lo normal es que cuando ponemos la orden ya sabemos cuál es nuestro punto de stop loss y ya sabemos cuál es nuestro punto de salida. Entonces, si compensa la salida en stop con la salida en beneficio, pues entonces entraremos en ese trade. Si no compensa, pues no vamos a entrar. Es más, si tenemos que elegir, por ejemplo, entre posicionarnos en el SP o en el Nasdaq, y en el Nasdaq, por ejemplo, el stop está a 10 puntos, el SP también está a 10 puntos, pero el beneficio potencial que nos ofrece el SP por la figura que ha hecho es de 25 y el del Nasdaq de 5, nos conviene mucho más entrar en el SP y olvidarnos del Nasdaq. Es más, incluso podríamos hacer una estrategia de pares, porque el riesgo se está midiendo de forma diferente en dos activos que deberían tener un riesgo parecido. Por lo tanto, es muy importante pues eso, esto, que las estrategias deben estar clarísimamente, sobre todo las intradía, siempre deben estar con un punto de entrada y de salida claro. Ahora vamos a hablar un poco de ese punto de salida. Cuando se ejecuta ese punto de salida hay un tipo de orden llamado stop dinámico, que es una de las órdenes que nosotros ofrecemos, que es interesantísima. Mucha gente utiliza los stop dinámicos, cosa que me parece muy curiosa, como stop loss, y no se utilizan así o no se debería utilizar así. Un stop dinámico lo que hace es mantener siempre una distancia en puntos con el precio del activo que está protegiendo. Por ejemplo, el activo está en 10, ponemos un stop dinámico en 5, si el activo sube a 11, nuestro stop se mueve con el activo y sube a 6. Pero si el activo vuelve a bajar a 10, el stop se queda en 6. Si el activo baja a 9, el stop se queda en 6. Si el activo sube a 14, el stop sube los mismos puntos que ha subido el activo. Es interesantísimo para salirnos, porque una vez que ya hemos ganado dinero, pues ponemos un stop dinámico ahí y que vaya con el precio. Y cuando el precio se da vuelta, cerramos la orden. Y así podemos hacer una cosa que nos cuesta muchísimo hacer, que es mantener las ganancias. Eso es durísimo. Es más, es incluso psicológicamente duro. Lo que queremos hacer cuando hemos ganado 2 duros es salirnos y quedárnoslo y ya está, y se acabó. Pues gracias a un stop dinámico sabemos que nos hemos asegurado una ganancia, sabemos que nos estamos asegurando el recorrido del mercado, cuando nos eche el mercado, pues nos ha echado con ese beneficio que puede ser incluso superior al que teníamos esperado hacer en el trade. Bien, más cosas sobre el stop loss. Una cosa clarísima, el mercado de valores se está moviendo continuamente. Eso de poner un stop en un precio y al día siguiente mantenerlo, es una locura.
Eso no se puede hacer así, porque al día siguiente puede haber cambiado absolutamente todo en el mercado. Es decir, un día todo el mundo está seguro de que Grecia va a salir del euro y al día siguiente resulta que es todo lo contrario, que de ninguna manera ningún país va a abandonar el euro. Eso ocurre en el mercado y eso es con lo que nos bombardea. Y eso cambia, es lo que hace que el mercado cambie. ¿De verdad nuestro stop loss es el mismo el día antes que el día siguiente, cuando las condiciones han cambiado radicalmente? Evidentemente no. Por lo tanto, nuestro stop tiene que moverse con el mercado, tiene que ser móvil. Entonces, lo importante, lo interesante de un análisis, a mí me preguntaban también este martes que cómo empezaba un día de trabajo. Un día de trabajo no empieza, porque el día anterior se mantiene. O sea, mi día de trabajo de hoy lo empecé ayer. Entonces, el análisis es algo que tiene que ir continuamente. Todos los días tenemos que seguir analizando, nunca termina. Está continuamente en movimiento. Es un concepto muy complicado de entender, sobre todo en el pensamiento occidental, en el que pensamos que todas las cosas tienen un principio y un final. Pero el hecho es que las cosas sencillamente ocurren continuamente y todo fluye. Bien, esto es lo que comentaba antes del stop dinámico, que no es conveniente mantener siempre esa distancia en puntos. Luego me gustaría también hablar un poco sobre el break-even, porque estuve hablando con un cliente sobre este tema hace muy poco y me hizo mucha gracia su visión, y simplemente para, por si alguien también tiene el mismo problema. Break-even es una cifra, es un punto. Para empezar, el break-even que nosotros tenemos en la cabeza, el punto de break-even, por definirlo, es básicamente el precio en el que hemos entrado en el mercado. Si hemos comprado en 10 y la acción baja a 8, pues hasta que no llegue a 10 no entramos en break-even, no nos quedamos a 0. Bueno, pues el break-even es un concepto falso, porque normalmente el break-even es muy diferente, el break-even real, al break-even que nos hemos puesto en la cabeza, porque nosotros no hemos comprado la acción a 10, hemos comprado la acción a 10 más comisión de entrada, más comisión de salida, más comisión de cámara, más etc. Más el spread con el que hemos comprado el activo, que también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, para empezar, es un número que está equivocado. Y el break-even es un número que marca una entrada, pero no marca una salida. Muchas veces decimos, bueno, cuando vuelva a 10, pues ya vendemos. Pues a lo mejor ese punto no sirve ya para absolutamente nada. Y cuando entramos, era un punto de entrada magnífico, era un soporte increíble, tal, pero cuando a 10 ya no lo es, ya no es nada, no es más que un número que solo es importante en nuestra cabeza. Esto, el operar en los mercados de valores, es como si ahora repartimos fotos de modelos y tenemos que elegir cuál es el más guapo o la más guapa. No, en el mercado de valores no tenemos que elegir cuál es el más guapo o la más guapa, tenemos que elegir cuáles vamos a pensar la mayoría que es el más guapo o la más guapa. Y eso es lo complicado del mercado de valores. Por lo tanto, un número en nuestra cabeza no sirve para absolutamente nada. Los números que sirven son los que tiene en la cabeza todo el mercado. Bien, insisto, a veces es momento de mantener un stop, a veces hay que mantenerlo durante meses, durante semanas. Otras veces no, otras veces a lo mejor un stop de un minuto a otro, porque ha salido un dato, porque ha habido una declaración, es el momento de cambiar el stop, de ajustarlo más arriba o más abajo. El análisis nos va a señalar cuándo es el momento de mantener o el momento de cambiar este stop. La gestión monetaria es la que nos va a indicar cuánto podemos cambiar. Si gestión monetaria sin análisis, sin psicología, la inversión en los mercados financieros es absolutamente, como decía antes, al azar. Y no queremos jugar al azar porque al azar normalmente perdemos. Hay que hacerlo siempre tratando de tener la probabilidad cuanto más de nuestra parte. Decía un compañero que se llama Alejandro de Luis que el análisis profesional, el trading profesional es aburrido. Efectivamente, el trading de forma profesional es una actividad que no es esa emoción, esa adrenalina de comprar, vender, salir, entrar. No, como está todo estudiado de antemano. Hemos pasado todo el día pensando en qué estrategia vamos a hacer para hoy. A lo mejor resulta que hoy esa estrategia que hemos pensado no se adecua y no entramos en el mercado. A lo mejor estamos una semana sin entrar. A lo mejor un día tenemos 100 operaciones y durante una semana no volvemos a hacer ninguna. O sea, tenemos que tener muy claro que la estrategia es la que nos va a marcar todo. Todo tiene que estar pensado de antemano. Si no, insisto, nos lo jugamos al azar, nos lo jugamos a los dados. Los mercados de valores no son para jugar a los dados. Finalmente, con esto termino. Me gustaría mostraros un indicador muy interesante para poner un stop loss, que es el Parabolic SAR. Yo lo utilizo muchísimo para eso, para stop loss. ¿Por qué? En primer lugar, porque está basado en un sistema de medias móviles. Parabolic SAR, a grandes rasgos, es una media móvil con un multiplicador que se va ajustando, según va pasando el tiempo, va ajustándose cada vez más al precio. Por lo tanto, como vemos, al principio del movimiento la diferencia con el precio es muy alta, pero cada vez se va ajustando más hasta que a largo plazo siempre
terminan por coincidir. Esto nos da siempre un punto muy claro de stop loss y un punto muy claro de stop loss móvil. Otro stop loss, aunque no tenga ejemplo para esto, podrían ser las bandas de Bollinger, pero no las bandas de Bollinger. Todos conocemos a dos desviaciones típicas que cuando rompe la banda inferior salir o cuando rompe la banda superior entrar. No, las bandas de Bollinger se podrían utilizar muy bien, por ejemplo, poniendo una y dos desviaciones típicas, sabiendo que el precio más o menos se va a mover entre una y dos desviaciones típicas. Entonces, cuando esté fuera de esos rangos, entre una y dos desviaciones típicas, es cuando ya marcamos nuestro stop loss. Lo que es muy importante tener en cuenta también es que el stop loss cambia mucho de un momento a otro en el mercado dependiendo de la volatilidad. Entonces tenemos que saber qué volatilidad hay en el mercado para saber si poner el stop más cerca o más lejos. Muchas veces ponemos el stop y decimos, ya nos lo han saltado. No, lo que ocurre es que hemos entrado en un momento muy volátil con un stop muy ceñido. Y no hay que ceñir demasiado los stops en momentos volátiles. En momentos no volátiles, sí, por supuesto, tenemos que poner stops ceñidos. Pero en momentos muy volátiles, cuanto más alejado esté el stop, mejor. El hecho es que cuando operamos en los mercados tenemos que tener en cuenta más la pérdida que podemos tener que la ganancia, porque muchas veces entramos por codicia, pensando que vamos a tener una ganancia, y nos olvidamos que estamos arriesgando y que podemos tener una pérdida. Muchas veces, si pensásemos en esa pérdida, entraríamos en menos ocasiones y por lo tanto evitaríamos muchas entradas falsas y muchas entradas de mayor riesgo al nuestro. Bueno, esto es todo. Espero que por lo menos haya sido capaz de introduciros en algunas técnicas muy famosas para que luego vosotros seáis los que indaguéis en ellas. Espero que no haya sido demasiada información muy rápida, pero bueno, insisto, sobre todo yo lo he hecho esperando que sea del máximo interés y de acuerdo a mi experiencia, todo lo que he hablado hoy tiene bastante fiabilidad. Insisto, a lo mejor mañana resulta que cuando todos lo veamos el mercado ha cambiado y me quita la razón y ya no tiene nada de esto, tiene fiabilidad. Podría ocurrir perfectamente, pero a día de hoy sí la tiene y por eso es la verdad. Muchas gracias. Con varios puntos, me ha llamado mucho la atención la inversión de acuerdo con los datos macro, concretamente el PIB, y de esa inversión, el matiz de que son más interesantes las revisiones. Concretamente hay dos revisiones de cada dato de PIB, hoy concretamente una, y suelen salir también cuando sale la primera revisión, se revisa la anterior, pero sí que me gustaría saber por qué son más interesantes las revisiones. Y si a lo mejor digo una tontería, ¿con qué tipo de contratos se puede jugar en datos, pues con el dato de empleo, con el dato de PIB? Sí, las revisiones son importantes fundamentalmente porque suelen ser bastante altas. Entonces por eso dan mucho pie a jugar, dan mucho pie a entrar y a salir rápidamente del mercado. Porque ya sabemos que el factor de revisión del PIB estadounidense es muy alto. Entre la primera y la tercera revisión, bueno, el PIB inicial, el flash, y la tercera revisión hay auténticos abismos. Entonces es interesante ver si hay una revisión rápida para poner, por ejemplo, utilizando la estrategia esta AB que he indicado, es muy útil para este tipo de datos. Luego, el dato de empleo es absolutamente fundamental, es un momento clave en el mercado y hay muchos operadores que no entran en el dato de empleo y otros operadores que pueden estar 15, 20 minutos sin hablar con nadie, no, déjame, voy a operar el dato de empleo, callados, solo esperando eso, y una vez sale el dato de empleo, poner rápidamente órdenes. Gente que solo opera ese dato. Entonces, activos muy interesantes para operar estos datos. Evidentemente, los más interesantes son los futuros de TNE, y yo me quedaría principalmente con los futuros del SP, el mini SP, por supuesto. Quizá futuros del Nasdaq en algunas ocasiones, dependiendo del nivel de riesgo del mercado, y evidentemente todos los cambios sobre dólar, que se ven muy afectados por este tipo de datos, sobre todo por los datos de empleo. Son luego complementarios, el dato de PIB que es trimestral y el dato de empleo que suele ser semanal, directamente según las diferentes modalidades de nuevos empleos, nuevos despidos, pero son datos casi semanales, juegan todos al mismo producto normalmente. Puedes jugar con ellos, sí. Tienes que complementarlos directamente. Sí, bueno, yo el dato de empleo al que me refería es básicamente al empleo mensual, que es como el más duro. Evidentemente una revisión del paro semanal, un dato de paro semanal flojo, afecta mucho al mercado y es muy operable. Es más, haciendo swing trading es muy interesante saber que la correlación entre el paro semanal y el S&P 500 es muy alta. Entonces podemos operar muy bien gracias a las correlaciones. Es un activo, es probablemente uno de los mejores inventos de las matemáticas a nuestro favor. Entonces sí,
se hace muy fácil operar el SP, en este caso, con el paro semanal. Yo de todas formas, el ISP es un activo muy líquido que me recomendaría muchísimo, pero no dejaría de pensar en otros activos como las divisas o como por ejemplo futuros del oro, petróleo, que son muy interesantes en determinados datos. Por ejemplo, los futuros de petróleo, todas las semanas se informe de la agencia de petróleo y pues, también nos ayuda mucho a operar en este dato. Lo que hay que buscar son momentos de volatilidad para entrar en el mercado si queremos hacer intradía, y lo que hay que evitar son esos momentos de volatilidad si queremos hacer swing trading. Muy bien, yo voy a dar la entrada en este debate a Andrés Girafredo, responsable del Departamento Comercial, que yo creo que se une a las presentaciones que han hecho Tomás y Victoria. Yo, caballero, así que le pido por favor que todas las dudas que pueda tener pues me las traslade y solamente preguntar, porque también me parece muy interesante los stocks dinámicos o móviles. Yo entiendo que Cortar Costos te permite establecer ese tipo de estrategias, no sé si son muy difíciles de hacer o... No. El stock dinámico es una orden muy sencilla, muy fácil de entender y bueno, si alguien necesita saber exactamente cómo funciona el stock dinámico, después, más que ahora en curso, en conferencia, que se ponga en contacto con nosotros y le puedo explicar en un minuto cómo funciona el stock dinámico y verá que es una herramienta que se va a convertir en algo fundamental para su forma de invertir. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien? Me extrañaría que no hubiese ninguna, que todo el mundo hubiese entendido. Veo que vamos a establecer un orden, tenemos ya 4 dedos, si no, caballero, usted por la impaciencia, sí, primero, luego usted, y luego usted, ¿de acuerdo? Ajá. Sí que, por favor, digan a quién se quiere dirigir la pregunta para poder ver un poco y si nos dicen un poco qué tipo de inversores son o qué grado de proximidad tienen con el tema de los futuros, que es lo que estamos hablando aquí, pues nos va a ayudar a todos mucho. Mi perfil es agresivo y soy inversor owner, o sea, propio. Y una pregunta, porque has hablado sobre los notes, los bonds, o sea, los bonos americanos a 10 años. Sí. Sabemos que en Europa está el EONIA, está el Euribor y está el LIBOR. En el resto de países está el LIBOR más el diferencial más el cambio de divisa. Y en Estados Unidos lo que sería el Euribor en España está referenciado al bono de 10 años americano, que serían los créditos a las hipotecas. Es una operativa muy difícil, como tú bien has dicho, manejar los bonos a 10 años. Por eso yo no recomendaría que lo hiciera una persona normal sin una ayuda de un analista, porque es una operativa bastante complicada. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, hay muchos tipos de futuros y es lo que siempre digo, un inversor que está empezando, pues igual que pasa siempre que vemos en la vida pues, de la renta variable tradicional, ¿no? Lo primero que haces es comprar una acción del IBEX 35, luego pues a lo mejor otra acción que está en continuo, luego a lo mejor das un paso más y compras en mercado europeo, te vas familiarizando con el mercado en la medida en la que bueno, pues, los productos pasan a ser menos complejos a más complejos. Aquí estamos hablando exactamente, pues al final son futuros y son derivados, y lo que hemos dicho, y encima en otra divisa y encima en otro mercado y además pues cotizan en 32 avos y por eso, bueno, y encima teniendo en cuenta el cálculo de los cupones y el cálculo de rentabilidades. Por eso que hay que conocer bastante. Son fórmulas difíciles de calcular y demás. Eso es un producto muy avanzado. Y encima también que la renta fija es un producto muy avanzado para operar. Sí, no, desde luego. Bueno, en este sentido, pues la verdad es que ofrecemos desde los productos más simples. Al final tienes que cubrir un poco el abanico de los inversores también, que al final, bueno, pues hay inversores que operan pues, en productos más tranquilos. Nosotros siempre en eso evaluamos, tenemos una evaluación del riesgo de los clientes, pasamos, bueno, pues cuando un cliente se acerca a nosotros, siempre bueno, pues completamos un test que yo entiendo que desde el punto de vista de los clientes cuando se acercan a Andrés se ríe porque la verdad es que hay veces que es como, pero ¿cómo me puedes estar preguntando tanto? Y es como, no, si lo hacemos, todo es
de protección del inversor, ¿no? Porque al final, bueno, pues claro, exacto, o sea que preguntamos un montón de cosas, porque recibimos un montón de información, pero porque al final es como, y ponemos un montón de advertencias que parece como estás vendiendo algo que no quieres vender. No, no, pero es que sepas que esto tiene mucho riesgo. Por eso al principio de la charla yo creo dejar muy claro pues, que tiene un nivel elevado de apalancamiento, bueno, pues todos los riesgos que conlleva este producto y especialmente pues, cuando vas a uno todavía que tiene alguna complejidad mayor, pues hacer bastante hincapié, dar toda la documentación para que no sea aquello de, bueno, pues yo me he acercado a los futuros pensando que estaba comprando gominolas, ¿no? No, no, o sea que realmente, bueno, pues es un producto, es un vehículo de inversión y, bueno, pues por eso nosotros estamos muy volcados en dar formación, en dar apoyo y en dar todas las herramientas para que cuando pienses en invertir en futuros o en derivados, bueno, pues tengas toda la información que necesitas y lo que decía Tomás, y siempre estamos ahí para antes de tomar una decisión o lo que sea, bueno, pues poder consultar con los analistas, con los operadores y bueno, pues en ese sentido nunca, suena raro, pero nunca, por nuestra parte no va a ser que permitamos que alguien opere en un mercado de derivados sin que conozca los riesgos. También dejar claro, por ejemplo, que hay oferta en mercado secundario de deuda y hay oferta y demanda y que es al revés que ocurre en un stock market normal. Cuanto más demanda hay, más baja el precio y cuanto menos demanda hay, más sube el precio, no, el interés del bono y el cupón aumenta el precio. Es una cosa que quería dejar clara porque funciona al revés que un índice o cualquier cosa. Y vamos, aparte ya. Una cosita más. Muchas gracias. Tenemos una pregunta allí, dos más por aquí. Por esta banda no ha levantado nadie la mano, pero si fuesen dándonos alguna señal, podríamos organizar algunas preguntas más o menos rápido. Caballero, por favor, ¿alguien quiere preguntar? Simplemente con los datos macros, ¿no? La dificultad de operarlos, porque muchas veces el dato puede ser positivo y el mercado reacciona a la contra, o bien porque esperaba más, o bien porque está muy manipulado y lo que pretenden es ir a la contra para pillar a mucha gente y luego darse la vuelta, ¿no? Claro, las técnicas estas pues, no sé muy bien hasta qué punto son, porque nos llevan a donde quieren, o sea, no sé muy bien. Yo venía un poco por eso, te lo comenté además, cómo operar, cómo hace la gente que opera con datos macro, la dificultad que tiene. Sí, efectivamente, no solo es que sea muy complicado, pero esto lo hemos vivido últimamente. Antes, si salía un dato de empleo malo, pues bueno, como aumentaba las probabilidades de un QE3, el mercado se lo tomaba bien, efectivamente. Bueno, eso es en primer lugar, tener un mapa del mercado y saber más o menos qué es lo que está esperando el mercado frente al dato. Y luego, insisto, lo más importante para operar en los datos macro, y es en lo que se basa la técnica primera que he comentado, es que vamos a dejar que otros sean los más listos. Vamos a inventarnos quien sea quien creamos. Que bueno, los malvados traders que manipulan el mercado, pues bueno, pues ellos, que si son quien sea, pero es gente que por lo que sea sabe más que nosotros y desde luego tiene más información o más rápido que nosotros. Pues una vez ellos ya han operado, ya han hecho su dinero, estoy diciendo señor, Lo sorprendente es que en 2 segundos saben, o sea, yo no entiendo muy bien cómo funciona el tema, cómo les llega la información, ¿no? O sea, porque en el segundo ya saben lo que van a hacer. Más que cómo les llega la información, cómo la devuelven al mercado. Es básicamente que ellos reciben la información por Bloomberg, por ejemplo, que es gracias a una conexión espectacular a internet que solo de explicarla es increíble, y después lo rápido que su orden llega al mercado, que llega tanto. En general ya tienen las dos órdenes, tienen la orden de compra y la orden de venta. Y es lo que tardan en hacer así, o sea, es... Lo que no tardan en eso. O sea, el pico que pica para arriba o Sí, no, lo tiene programada la orden probablemente, que para eso es básicamente son técnicas de jefe. si Pues, tal sale no sé qué, entonces me lanzas esta y si no tal, y en cuanto le llega el tic de la cotización, pues salta, ¿no? Para eso también el sistema. yo estoy hablando, por ejemplo, de operar hasta un punto, por poner un ejemplo, de una estrategia operativa de high frequency, que es operar las actas monetarias, contar el número de veces que dicen determinada palabra y si es más o menos de lo que estaban esperando, soltar una orden al mercado. Y esto, yo tardo en leer las actas monetarias en torno a media hora y tardo en entenderlas 1 hora y media, cuando las entiendo. Sin embargo, este señor o esta máquina ha hecho rápidamente una valoración más rápido de lo que lo voy a hacer yo en toda mi vida y ha metido una orden al mercado. Por eso muchas veces vemos que salen las actas y tal. Y
un cuarto de hora después vemos la noticia, las altas monetarias han sido tal, negativas hacia un QE3. Madre mía, ¿cómo lo podían saber? Pues es gracias a esto. No tenemos esos medios porque no tenemos ese dinero. Básicamente, cuanto más dinero tienes, pues más medios tienes para acceder al mercado. No, insisto, no se trata de... Muchas veces se habla de esa manipulación, pero yo más que manipulación, más que un mercado manipulado, veo sencillamente un mercado en el que hay gente más fuerte y gente más débil. Los que estamos aquí, normalmente, supongo que somos, yo incluido, los que estamos entre los débiles. Entonces, por eso tenemos que pensar en eso. Entonces, no vamos a hacer estrategias nunca que nos hagan sentirnos más listos, porque, insisto, si queremos, en la estrategia AB que explicaba, insisto, échale un vistazo, si quieres, con tiempo, en gráficos anteriores, y verás que es una estrategia que funciona bastante bien. Verás que si en vez de intentar hacer ese tramo AB tal y como lo he definido, intentamos hacer el primero, meternos donde va el mercado, la cantidad de veces que nos salimos, que nos echan, es impresionante. Por eso digo que simplemente... No sé, incluso aunque pongas un orden de stop a favor, o sea, en uno sentido o en otro, se responde a las dos, es que te va a dar el stop, vamos, la orden te la... No hay liquidez, no hay... Sí, la pilla se dispara, eres el último de la cola. Por eso digo que más que operar en el dato macro, hay que esperar unos minutos. Las dos estrategias que he enseñado, en una esperas un minuto, luego otro minuto, luego otro minuto, hasta que viene la vela contraria, y en la estrategia esta de guerrilla que llamo yo, esperas media hora. Estamos hablando de la apertura. Pero eso había hecho la apertura del mercado, ¿no? O al dato. Entonces, es que muchas veces el dato coincide con la apertura del mercado. Entonces, básicamente, lo que esperamos es el dato de las 2:30, eso es el más importante. A veces sí, ¿no? Pero bueno, esperamos el dato de las 2:30, el dato de empleo, por ejemplo, de las 2:30. Una vez sale, esperamos que se haga este rango AB, vamos dejando pasar velas, pero no entramos en la primera. En primer lugar, porque muchas veces lo que pasa es que el dato tiene una lectura positiva y cuando entras a analizarlo, la lectura es negativa. Entonces, ahí, por ejemplo, la estrategia de guerrilla nos funcionaría estupendamente, porque sería, hemos dejado pasar media hora, ya la gente ha analizado el dato y ya nos vamos con la... Muchas veces el intradía es muy de ir con los demás, muy de hacer lo que todos los demás hacen. A veces las estrategias, la inversión contraria o las estrategias contrarias funcionan muy bien, pero a más largo plazo. En el intradía yo soy de los que piensan, porque esto, como saben, teorías para todo y gente que está con algunas cosas y con otras, yo soy de los que piensan que para el intradía seguir a la mayoría es fundamental. De verdad que así lo veo. La verdad es que es uno de los mercados más teóricos. Como dato podemos decir que una orden que se dé en cualquier parte del mundo, en las antípodas, llega a ejecutarse por 5 milisegundos de diferencia. Quiero decir, solo para ver un poco la rapidez y lo que tienes que estar ahí para poder perder el tema. Tenemos dos preguntas más, luego hay una consideración, nos han levantado, la vamos a dejar para el caballero. Yo, usted para el final, sí, para que puedan hablar los dos, y luego ya terminamos con usted, si no hay nadie más, terminaríamos ya la conferencia. Claro, ¿a quién quiere preguntar? No sé si estamos oyendo bien. Sí, perdón. La señal de vela maestra, la operativa con la señal de vela maestra, ha dicho que es viable, pero que no solo en unos mercados como todo. La pregunta es, ¿en el SP solo se utiliza? No se la recomiendo en el SP. La recomendaría en el euro-dólar y sobre todo la recomendaría en futuros sobre divisa. Pero en el SP, el problema del SP es que es un mercado menos tendencial de lo que podríamos pensar que puede ser en un momento. Y pasa muchos ratos en blanco. Bueno, imagino, no te tendría que explicar nada de ese sentido. Entonces, nosotros lo que buscamos son mercados tendenciales, mercados explosivos, mercados que no se puedan estar quietos. Entonces, una vela maestra, cuando vienen velas después, lo que hacen es congestionar un mercado que quiere reventar. Eso es lo que nosotros buscamos, un mercado que quiere salir con fuerza. A veces es una estrategia interesante en el SP, pero tenemos que tener claro que tiene que haber ganas de una tendencia. No sé si me explico con claridad. Por ejemplo, sale una noticia, imaginamos que vamos a presuponer que mañana sale una noticia de que el fiscal cliff es probable que se llegue a un acuerdo la semana que viene de que no se va a producir, que van a llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, mañana sale una vela importante, una vela larga, blanca importante, que probablemente fuera maestra hasta la semana que viene que se decida finalmente qué va a ocurrir. Entonces ahí sí sería una técnica interesante. Pero de por sí, de buscarlas en velas de 15 minutos y tal, el SP no sería el mercado más adecuado.
Bien, teníamos una pregunta por ahí más, ¿sí? Bueno, yo opero con CFDs sobre DAX y me gustaría saber qué desventaja ves de operar con CFDs que directamente en el futuro. ¿Hay alguna desventaja desde su punto de vista? Y también qué correlaciones existen entre el S&P, Dow Jones, DAX y el Eurostock. Si es que hay alguno que comanda a todos o se puede más bien por pares. Si quieres que... En operativa diaria, CFD no tiene mucha diferencia, ¿no? El CFD tiene más sentido que una operativa... Mayor apalancamiento. Mayor Es un mercado regulado. Bueno, En lo este puedes caso, controlar, sí, claro, el apalancamiento lo puedes el futuro controlar. como tal es un mercado regulado, en este caso. Hay Y ventajas. sobre todo el apalancamiento que permite... Es que depende mucho del inversor que quiere utilizar la oportunidad. No, por favor. Al final- me he metido en una conversación. No, es básicamente que, es que son dos cosas diferentes. El CFD, por eso se llaman de forma diferente y las características son muy diferentes. Yo creo que depende mucho de qué inversor quiera operar en una cosa u otra. Yo personalmente le encuentro ventajas y desventajas, encuentro peligros y Por favor, solo cítame una desventaja del CFD. una desventaja del CFD es que no está en un mercado regulado, por ejemplo. Y normalmente los CFDs los hace el market maker. El spread Sí. a la hora de entrar. Sería otro. Otra de las ventajas. El market maker al final abre la horquilla. Eso, aunque no lo veamos, el cliente final o el inversor se ve. lo paga. Yo creo que es una de las... Pero son de las- horquillas fijas, dan cuentas con el Exactamente. Y ventajas de los futuros, bueno, ventajas de los CFDs en este caso, que hemos dicho desventajas, pero vamos a ser un poco No tienen vencimiento. Equilibrados. que no tienen, principalmente que no tienen vencimiento y la liquidez, que tienen liquidez siempre. Bueno, no siempre, pero la gran mayoría de las veces. Y eso de las correlaciones. En cuanto a las correlaciones, entre los índices americanos, altísimas. O sea, podemos hablar de por encima del 80% casi todas, y dependiendo de cuál, pues mayor o menor. Unas comandadas por el S&P, digamos. Sí, el S&P 500 suele ser, digamos que es el mercado que más mueve y el resto de mercados van un poco siguiendo al S&P. Aún así, hay evidentemente activos que tienen menos, activos que tienen más correlación con el S&P. Más que la correlación, me gustaría hacer hincapié aquí en qué desviación típica tienen y qué beneficio potencial tienen, porque ahí lo que nos estaría indicando es que hay activos, por ejemplo, índices de pequeñas compañías que a lo mejor compensa el riesgo que ofrecen con el beneficio potencial que también ofrecen. Porque más que la correlación, que es alta, sería eso, el riesgo que vamos a asumir frente al beneficio potencial que podemos alcanzar. Entonces, en este sentido, pues bueno, yo sí que pienso que en un inversor al más largo plazo, una parte de su cartera en small caps es una idea buenísima. Pero ya entonces tendríamos que podemos hablar de hacer allocation, no hablaríamos de futuros. En cuanto a futuros, es un poco una tontería irse a operar otros futuros, pudiendo estar operando en el futuro más líquido, como es el S&P 500, si queremos operar el mercado principal en base a datos macro, en base a lo que ocurre en el mundo. Porque el S&P recoge todo lo que está pasando en el mundo, es el más afectado. Entonces, si queremos evitarnos cosas locales, yo creo que es la mejor alternativa. Pero vamos, que operar en el S&P y operar en el Nasdaq, la correlación es muy alta. Incluso en el S&P y en el Eurostox, la correlación es muy alta. S&P y el DAX, quizás con el Dow Jones. También es muy interesante también ver aquí hay algunos analistas bastante famosos que lo hacen y que a mí me parece una idea fabulosa, que es el análisis intermercado, y es ver cuándo ha perdido el mínimo el S&P pero no lo ha perdido el Nasdaq, cuándo ha alcanzado un nuevo máximo, etcétera. Eso se hace mucho por Eurostoxx y DAX, etcétera, y da muchas ideas para hacer señales operativas. Esto nos abriría un abanico interesantísimo de estrategias de gestión de riesgo para operar, por ejemplo, comprado de DAX y vendido de Eurostoxx, un poco para cubrir el riesgo, o lo contrario, etc. Pero insisto, no tenemos tiempo para hablar de eso y sería, pero vamos, es una idea estupenda para hablar de ello en el futuro. Muchas gracias. Ahora Sí, último- ahora mismo, si me permite solamente, bueno, nos están dejando aquí ya unos datos, hay gente que ya nos está pidiendo la presentación de Tomás García Curdiños, yo creo que si les dejan el correo se la enviarán. Yo no sé si para nuestros oyentes que están en streaming pudiésemos colgarla bajo registro en nuestra web de Bolsacom, pero yo creo que también lo agradecerían si pudiese ser. Y
por supuesto pues podríamos poner un correo para que pudiesen dirigirse a vosotros a través de correo, pero yo creo que de esta manera pues vamos a llegar a mucha más gente. Adelante. Me gustaría destacar que hemos dejado nuestras tarjetas, que estamos a disposición suya para que nos llamen, tanto a Tomás como a mí, para cualquier duda de tarifas, para cualquier duda de cualquiera de nuestros productos o cualquiera de nuestros servicios, estamos a disposición de todos ustedes. Perdón. Nada, no, al revés, te agradezco el detalle. Estamos ya justo en el final, nos queda una pregunta, yo la voy a pasar, pero sí que es una pregunta o es una reflexión, porque hasta ahora me ha hecho otro y a mí me gustaría, ya que para que tengamos ya todos bien a cenar y habernos quedado con esto, si realmente es una pregunta, si no yo estoy convencido de que estarán encantados de atender 10 minutos más a las cuestiones particulares fuera de la sala, entonces levantaríamos la... Era solo un apunte sobre los RS. No es una pregunta. No es una pregunta. ¿No? Bueno, pero rápido, por favor. Sí, en la SED, tanto en la SED como en la CNMV, como en el sistema alemán de mercado de valores, hay un RSS que se puede coger y poner en el explorador y son los hechos relevantes del día y automáticamente los hechos que ocurren dentro de las empresas como compras se anuncian al segundo. Si lo tienes actualizado recibes la información al segundo y es gratuito totalmente. Era lo único que quería apuntar. Muchísimas gracias. Yo no sé si nos queda alguien más, si no, pues darles las gracias otra vez. Gracias por haber venido, que hoy ha sido difícil después del corte que ha habido en la Castellana y que mucha gente no ha podido llegar aquí. No sé si nuestros ponentes quieren decir alguna cosa más antes de que el público realmente relevante. Simplemente que, bueno, dentro de la política de acercamiento de potenciales clientes a la entidad, pues bueno, hay una promoción, si ustedes nos quieren conocer en que podrían operar este tipo de productos o una serie de productos, tanto renta variable como futuros, en este caso futuros americanos, una promoción en que los primeros 60 días que operaran con nosotros, hasta 200 euros en comisiones serían gratuitos. Es una manera de poder acercarse a nosotros, conocer cómo trabajamos, conocer nuestras herramientas y sin ningún coste para ustedes. Un poco les quería comentar esto para finalizar. De nuevo agradecerles que nos hayan asistido y nada, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que ya lo hemos ¿Conoces a Pedro? ¿Conoces a Pedro? A usted, ¿no? Muchas gracias. Ah, no, no tengo nada todavía. ¿Quieren apuntar sus cosas? Déjalo ahí, no se preocupen. Ya.